imagínense. Pero en fin, vamos a tratar de hacer lo más sucinto, lo más breve, pero siempre, claro, matizándolo con algunas situaciones de importancia que merezcan ser remarcadas, ¿no? Bueno, ya habíamos avanzado pues justamente con lo que es el romanticismo, ¿no? La clase pasada habíamos tocado este tema. No sé si ustedes se acuerden de algunas características del romanticismo. ¿Pueden recordar algunas? ¿Qué dice? Ahí como para adentrarnos, porque hoy también vamos a hablar, pues, Subjetiva. ¿Ah? ¿Dijiste? Subjetiva, nace en Alemania. Ah, claro, muy bien. Sí, nace en Alemania, ¿no? Muy subjetiva, con el movimiento Sturm und Drang, ¿recuerda? ¿No? Aquella obra Werther, de aquel muchacho sufrido por amor, ¿no? Que al final, pues, no puede soportar tanto dolor y se suicida, ¿no? Se suicida. Muy bien, bueno, esto era, ¿se acuerdan más o menos en qué época él escribe esta novela, las desdichas o las cuitas del joven Werther? ¿Recuerdan o no? Más o menos en qué época se inicia este movimiento romántico. No, porque era una novela epistolar, ¿se acuerdan? En forma de cartas a su amigo Guillermo, ¿no? Luego Carlota y toda esa situación. Entonces, esta fue la primera novela de Goethe, el año 1774, ¿no? O sea, siglo XVIII, ¿no? Y ahí luego comienza lo que sería el romanticismo en oposición al neoclasicismo, ¿se acuerdan? ¿Por qué se opone el romanticismo al neoclasicismo? Porque detestaban a este movimiento neoclásico, los románticos. Porque el neoclasicismo era impositivo, ¿no es cierto? Y cuando nos quieren imponer algunas cosas a nosotros, bueno, ya de buena gente al comienzo decimos, ya está bien, ¿no? Pero después ya, oh, ya no te pases también, ¿no? O sea, ya, listo, no basta, basta, no basta. Entonces se rebelaron contra esto. Ahora, claro, el romanticismo, habíamos dicho que encuentra un nicho importantísimo en Francia, cosa que ahí también pues se consolida y tiene a su máximo representante, que es Víctor Hugo, ¿no? A eso también habíamos quedado. Y se difunde por diferentes lugares de Europa y cala también en España, ¿ya? ¿Ok? Y en España, justamente vamos a hablar hoy día acerca del romanticismo español y también de las generaciones del 27. Entonces, bueno, vamos a ver que tienen muchas similitudes, obviamente, porque están dentro del mismo movimiento, ¿no? Salvo que es un tanto tardío en España. Pero ahí vamos a encontrar y vamos a recordar, pues, estas características que se opone al neoclasicismo por justamente la búsqueda de libertad del romántico. Un romántico busca ser libre, pero predominantemente sobre él gobierna los sentimientos sobre la razón, ¿cierto? Entonces se obnubila la razón, que era lo fundamental del neoclasicismo, ¿no? El neoclasicismo decía la razón es ante todo, pero para el romántico dice no, los sentimientos son primordiales. Entonces hay una lucha, ¿no? Una lucha muy fuerte. Hay una nueva actitud frente a la naturaleza, ¿no? El paisajismo que refleja los sentimientos del autor. Por ejemplo, ahora estamos con un clima nublado, ¿no? Al menos acá, por donde yo estoy, el cielo está gris, como si fuera a haber una tormenta, por ejemplo. Entonces esto puede reflejar eh, mi tristeza, ¿no? Por decirte, ¿no? Por decir una asociación romántica con la naturaleza. También habíamos dicho que los románticos valoraban la historia, el pasado, ¿no? El pasado, idealizaban mucho el pasado, ¿no? Estas historias medievales, los temas metafísicos, ¿no? Los sobrenaturales. Para los neoclásicos, por ejemplo, ellos decían, no, solamente lo hermoso tiene que estar inmerso en la literatura, como los griegos, los latinos, pero los románticos decían, no, hasta de lo feo también puede hacerse arte, ¿no? Y entran pues estas historias terroríficas como Frankenstein, por ejemplo, ¿no? O el vampiro, o las leyendas de Becker, ¿no? Que tienen mucho de paranormal, ¿no? De aparecidos, demonios, fantasmas, etcétera, etcétera. Todos esos fenómenos eran muy atractivos para esta corriente romántica.
Muy bien, también había un espíritu patriótico, ¿no es cierto? Recalar las leyendas, relatos populares, ¿no? Que daban una característica a los pueblos, a los países. Y también, claro, como decía su compañero, el subjetivismo, el culto al yo. Entonces ya en eso estamos de acuerdo, ya hemos explicado el culto al yo, ¿no es cierto? Trasuntar los sentimientos personales, poéticos, eh, lo que siente el autor en ese momento y lo trasunta, ¿no? Lo difunde a través de las obras literarias. Pues bien, es lo mismo. Acá vamos a encontrar algunos representantes. Aquí está Mariano José de Larra, Fernán Caballero. Y miren a Fernán Caballero. Fernán Caballero es una dama. Su nombre real era Cecilia Boldefalda, pero acude a este seudónimo justamente porque la mujer en esas épocas, como todos ustedes saben, era bastante soslayada, ¿no? Apartada, ignorada, vilipendiada, ¿no? Decían que la mujer pues no servía para la cultura, para el arte, que ella había nacido pues para cuidar a los hijos, para atender al marido, ¿no? Para tenernos calientitos a nosotros, pero ellas cualquier atisbo de intelectualidad era totalmente, digamos, no tomada en cuenta, ¿no? Bueno, había mucho machismo en la época. Vamos a encontrar al Duque de Rivas, ¿no? Y a Zorrilla también dentro del teatro, como ustedes pueden apreciar, pero en lo que el romanticismo español, digamos así, fue más remarcado, resaltó más, es en el género lírico, es decir, en la poesía, ¿no? Hay dos clases de poesía, ¿no? La poesía, pues digamos, épica, grandilocuente de José de Espronceda, pero también la poesía lírica, sentimental, romántica, justamente de máximo representante del romanticismo español, que viene a ser Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Ok? Bueno, y géneros y especies que se cultivan durante esta etapa, hay drama, es decir, mezcla de tragedia y comedia, hay novelas sentimentales, como le gustaba el pasado, también hay novelas históricas. Como les decía, ¿no? Este sentimiento patriótico a través de relatos costumbristas, ¿no? Leyendas nacionales que también son asimiladas para este romanticismo español. ¿Ok? Entonces, me parece que eso está claro. Vamos a detallar un poquito algunos datos también. En narrativa, Mariano José de Larra, conocido como Fígaro, un artículo de costumbres, vuelva usted mañana, ¿ok? Que se puso muy de moda entre nosotros los peruanos, pero con el costumbrismo, ¿ok? Es decir, en España estos artículos costumbristas eran parte del romanticismo, pero en el Perú se independiza del romanticismo y se vuelve un movimiento, como vamos a ver posteriormente. Pero acá estamos viendo ya estos, ¿no? Estos trabajos del artículo costumbres en los diarios, ¿no? En este caso sobre la burocracia española, que también es nuestra burocracia, ¿no? Tú a veces quieres atenderte en salud, por ejemplo, y vas y te dicen, no, señor, ¿sabe qué? Vuelve usted mejor mañana, no ha venido el doctor, ¿no? O sea, tú te has tragado todo un viaje de 2 horas, ¿no? Y el doctor no está. Haces tu cola, no, 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 la medicina, vuelve usted mañana, ¿no? Es decir, la burocracia, ¿no? Ahí reflejada. Miren, ¿desde cuándo, no? Desde España se traslada a sus colonias o ex colonias como el Perú. Otra obra importantísima es La Gaviota, con Fernán Caballero. No te olvides que Fernán Caballero era una mujer, Cecilia Goldefager, ¿ya? Y se pone pues este seudónimo tan sugestivo, ¿no? Fernán, y todavía le pone Caballero, ¿no? Entonces, como para que quede con más fuerza el nombre de un hombre, ¿no? Aparentemente, ¿ya? Esta novela es costumbrista, La Gaviota. Muy bien, en teatro tenemos a Ángel de Saavedra, conocido como el Duque de Rivas. Él es considerado pues, como el primer dramaturgo que hace la primera obra romántica en nuestro idioma. Se llama Don Álvaro o La Fuerza del Sino, que también habla de nuestro país, ¿no? Del Perú. José Zorrilla es otro de los dramaturgos importantes del romanticismo español. Él nos deleita con una obra que se llama Don Juan Tenorio, que es el origen de todos los mujeriegos, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, decir, oh, ya, ¿cómo te metes con ese tipo? Es un Don Juan, ¿no?
Don Juan, pero un taimado burlador de mujeres, ¿no? Hacía apuestas con su amigo, ¿no? Ya, yo voy a esta semana, estoy con 3 mínimo. Yo estoy con 4. Ya, entonces apostaban, se burlaba de las chicas, bueno, hasta que ocurre un encuentro sobrenatural, ¿no? Con una de las agraviadas, digamos así, ¿ya? Tiene otras obras como Traidor, Inconfeso y Mártir, El Zapatero y el Rey. Entonces, el teatro también fue una de las fuentes eh, más difundidas en esta corriente, este movimiento romántico español. Y la poesía, ¿no? Con José de Proceda, ya habíamos adelantado, su obra se llama El estudiante de Salamanca, es un poema narrativo, ¿no? O leyenda en verso. Entonces ahí ustedes pueden acondicionar cualquiera de estas denominaciones. Es decir, te cuenta una historia también de un mujeriego llamado Félix de Montemar, muy parecido a Don Juan de José Zorrilla, ¿ya? Pero lo hace en forma de poema, ¿no? Narrativo, es decir, con verso y todo eso. Tiene obras como El Diablo Mundo, ¿ok? Al estilo de Fausto, de Goethe, ¿no? Donde un impacto de un viejo con un demonio, etcétera, etcétera, que se puso muy de moda. Y por supuesto, la canción del Pirata, de José Espronceda, muy bueno, muy buen poema, y su canto a Teresa, ¿no? No nos olvidemos que estos autores, como fueron románticos en la parte creativa, también vivieron sus propias historias de amor. Y vaya que historias, ¿no? Historias muy, muy, muy desgarradoras, ¿ah? Como el que vamos a presentar a continuación. Entonces, a ver. Muy bien, vamos a llegar al máximo representante del romanticismo español. Su nombre ya todos lo sabemos, Gustavo Adolfo Bécquer, pero también sabemos que ese no fue el nombre con el que fue bautizado, ¿no? Él recibe el nombre de Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, pero Bécquer, ya por sus familias flamencas, ¿no? Antiguas. Su, eh, su vida está marcada por una serie de situaciones desafortunadas. Pierde a sus padres, ya a los 11 años se había quedado huérfano totalmente, sus hermanos que eran también más o menos 11 son repartidos con los familiares, pero él se queda al lado de uno de sus hermanos más queridos, Valeriano. Valeriano y a Gustavo Adolfo se habían iniciado como pintores, porque el papá había sido pintor y el tío les dice, oye, ustedes tienen que ser como el papá y les instruye, ¿no? En ese oficio de la pintura. Pero Gustavo Adolfo es ganado por las letras. En cambio, Valeriano sí, Valeriano se dedica exclusivamente a la pintura, pero Gustavo Adolfo se inclina más por las letras, da la biblioteca grande, ¿no? Muy nutrida que tenía su madrina. Bueno, él había nacido en Sevilla, y él dice, bueno, y tengo cierto talento, voy a ir a probar suerte a España, o perdón, a Madrid, que es la capital de España, ¿no? Él está en Sevilla, como un provinciano, viene a Lima, ¿no? Algo así. Entonces él decide venir a Madrid. Y en Madrid pues empieza a pasarla mal, porque como todo tipo provinciano, dice, bueno, voy a Lima, encuentro trabajo, me pagan bien, me caso con una chica, compro mi casa, bueno, o sea, pero eso está en tu mente, ¿no? Cuando tú vienes de otro lugar, por ejemplo, sufres ciertas, la gente no te conoce, ¿no? Y eso es lo que ocurrió con Gustavo Adolfo, ¿no? La pasó muy mal inicialmente, pero luego eh, conoce a la que sería, pues, su musa inspiradora, ¿no? Una cantante de ópera de moda en Madrid llamada Julia Espín. Entonces aquí está un dato importantísimo, ¿no? Esta musa es la que inicia con la creación de las famosas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces él era un tipo, pues, como todo romántico, muy entusiasmado porque le habían presentado a Julia Espín y Julia, cuando se entera que él trabajaba en El Contemporáneo, que era un diario, accede a una entrevista, ¿no? Y con las tertulias ella le pregunta, pues bueno, Gustavo Adolfo, usted me ha preguntado muchas cosas y usted, su oficio de periodista debe ser muy bueno. Sí, pero efectivamente, no soy periodista, pero me gusta mucho la pintura, pero más que nada hacer poesías, le dice, ¿no? Y Julia le dice, bueno, si te gusta hacer poesías, a ver, sorpréndeme, pues, ¿no? Y él se había quedado estupefacto cuando la hermana de Julia le había invitado a su casa y Julia había salido a cantar y él se había quedado asombradísimo con ella.
y dice, bueno, esta es mi oportunidad para conquistarla, ¿no? Y comienza a hacer pues sus poemas y al lado de unos dibujitos, él se lo enviaba como tarjetas. Hasta que él, ¿no? Después de estas primeras creaciones de sus rimas, que le gustan mucho a Julia, decide declarársela. Y le dice, bueno, Julia, hoy es tu día de suerte, ¿no? ¿Por qué, Gustavo Adolfo? Porque hoy tú y yo vamos a empezar como pareja formalmente. Sé que tú sientes algo por mí, yo también siento por ti. Y ya, pues, o sea, no quiero que dejemos pasar más el tiempo. Y Julia lo queda mirando, pues, ¿no? Y le dice, ey, 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 un momento, o sea, tú estás con Julia Spin, ¿no? Estás conversando con Julia Spin. Y Julia Spin es la mujer y la cantante de moda. Y esta mujer tiene que estar con alguien de su nivel. ¿Cómo voy a estar contigo, Gustavo Adolfo? Mírate, hasta el pantalón lo tienes cosido, ¿no? Y sucio. Y Gustavo Adolfo, que pensaba que Julia se moría por él, se lleva una ingratísima sorpresa al escuchar esta respuesta, ¿no? Entonces ahí comienza una etapa de composición de rimas, pero de desamor, ¿no? Ustedes van a darse cuenta que hay rimas de amor, entusiasmado, de ilusión, pero también hay rimas de, de desamor, ¿no? De tragedia, de dolor, ¿ok? Y esto fue justamente por esta voz de rechazo de Julia, como ustedes están apreciando acá. Bueno, Julio dice, perdón, Gustavo dice, bueno, ya, pues Julia me rechazó, pero voy a sacar este clavo con otro, ¿no? Y conoce a Elisa Guillén, está muy bien con Elisa, pero también Elisa comete, pues, algo que Gustavo no se imaginaba, ¿no? Un día la acompañó a dejarla a su casa, cuando volvió se encontró con un tipo, y le dice, Gustavo Adolfo, ¿qué haces por acá? Bueno, acabo de dejar a mi novia ¿A tu novia qué? ¿Vive por acá? Sí, sí, sí. Oye, también tengo una novia que vive por acá. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Elisa. ¿Elisa? También se llama Elisa. ¿Elisa qué? ¿Elisa Guillén? ¿Qué? ¿La que vive acá? Sí. Ah, bueno, en fin, imagínense ustedes, ¿no? O sea, lo adornaron a nuestro amigo Gustavo Adolfo, ¿no? Bueno, y ahí pues él decide vengarse de todas las mujeres. Dice, no, yo me he portado bien. ¿Por qué las chicas se portan mal conmigo? Les escribo poemas, les acompaño hasta tarde, ¿no? Arriesgo mi integridad por ellas, hago de todo y me tratan de esa forma. No, no, no es justo. A partir de ahora yo me voy a vengar de todas las mujeres, ¿entendieron? ¿No? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo Gustavo Adolfo? ¿No? Se internó por esos lugares, por esos recovecos donde hay mujeres pues de la vida alegre, de la vida fácil, y decía, ven para acá, ahora contigo, no, ahora contigo, bueno, se acostaba con las chicas, en fin, hizo pues todo un desmadre ahí, ¿no? Hasta que se enfermó, algunos dicen tuberculosis, otros dicen de sífilis, entonces, bueno, ahí empiezan los problemas. Bueno, me parece que fue sífilis porque él se encuentra con unos amigos y ellos le recomiendan al doctor Esteban para que lo trate. Y él se va pues a la casa del doctor Esteban. Y es ahí donde conoce a la que era la asistente del doctor, su hija, ¿no? Nada más y nada menos que Casta. Así se llamaba Casta. Pero no le hacía mucho honor a su nombre, ¿no? De Casta no tenía casi nada. Y se enamoran con Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo era muy muy romántico, ¿no? Muy idealista. Entonces se enamora pues de Casta. El papá pues decía, mi hija tiene que casarse porque no tiene muy buena reputación. ¿Y quién cae redondito de Gustavo Adolfo y se casan, ¿no? Y con ella tienen 3 hijos. Bueno, eso dicen. En realidad el tercero no era suyo, ¿no? El tercero no fue hijo de Gustavo Adolfo, sino de un ex enamorado que tenía Casta Esteban. Bueno, todo esto parece Magali TV, ¿no? Eh, pero, ¿por qué nos vamos a esto? Porque todas estas situaciones inspiran a Gustavo Adolfo para que escriba o componga estas rimas famosas, conocidas, ¿no? Bueno, al final sus amigos le dicen, oye, Gustavo Adolfo, tú has escrito unas rimas impresionantes, ¿por qué no lo conviertes en una obra, ¿no? Un libro, ¿por qué no publicas un libro? Y efectivamente, pues, ¿no? Antes, chicos, Gustavo Adolfo escribía, ¿no? Y publicaba, pues, en un diario, en una revista, así, o sea, estaba salpicado. Lo que hace él es juntar todas estas rimas, ¿no? Y ponerle un nombre.
el libro de los gorriones. Iba a salir con ese nombre, pero buscaba un mecenas, ¿no? Un mecenas, es decir, un tipo que sufrague, ¿no? Solvente los gastos. Y encuentra a Luis González Bravo, que era un político importante de la época, y le dice, oye, Gustavo Adolfo, deja tus obras en mi oficina, las reviso, hago el prólogo y las mando inmediatamente a publicar, ¿no? Lamentablemente hubo una revuelta y entran a las oficinas de González Bravo y se extravía el libro de los gorriones. Así que no sale a la luz, no lo pueden publicar. Sus amigos le dicen, imagínense Gustavo Adolfo cómo estaba, porque estaba ilusionado en publicar su obra, pero ya un poco harto, sus amigos le dicen, oye, no, tienes que seguir, le dicen, ¿no? A ver, ya de tu memoria, pues, de todo lo que has escrito, y verdad, de la memoria empieza él a escribir, reúne alrededor de 78, 76 rimas, ¿no? Ya los tenía en borrador y lamentablemente fallece, ¿no? Fallece, corría el año 1870. Entonces Gustavo Adolfo fallece sin ver su obra publicada. ¿Quiénes lo publican? Fueron sus amigos, ¿no? Un año después, 1871, recopilan toda esta cantidad de rimas y le adjuntan una serie de 16 leyendas y lo publican en 1871, ¿ok? Con el nombre justamente de Rimas y Leyendas. Ahí vamos a encontrar pues títulos como Maese Pérez el Organista, Ojos Verdes, Miserere, ¿no? El Monte de las Ánimas, o sea, historias muy desgarradoras, ¿no? Que no, bueno, que particularmente sí me gustan las leyendas de Becker. Bueno, también tiene otras obras epistolares, por ejemplo, Cartas desde mi celda, ¿no? Escritas en Teruel. Son 9 epístolas, cuando se recuperaba de una enfermedad de la tuberculosis. También tiene obras ilustrativas, por ejemplo, la historia de los templos de España, pero básicamente sus obras más conocidas, como todos sabemos, son las rimas y leyendas, ¿ok? Muy bien, no les voy a pedir que ustedes lo lean porque el tiempo nos va a ganar, pero si ustedes quieren leer por lo menos una, yo no me pondría, eso depende de ustedes, chicos. Ustedes la que quieran, escojan una, ¿no? Si es que desean, ¿no? ¿Desean o no? Si no, ya continuamos, no hay problema, ¿no? Ya, pero lo importante es que ahí están los datos, son 76 composiciones. Bueno, después se van descubriendo otras y otras, ¿no? Pero inicialmente eran estas 76, enumeradas en números romanos. Las rimas son generalmente breves, formales, tienen mucha influencia de Heine, ¿no? Que es un romántico también. Y ahí Becker da a conocer su voz intimista, ¿no? Y de meditación profunda. Ya saben todo lo que le sucedió, ¿no? La parte de ilusión, la parte de desazón, de desamor. Entonces, las rimas se dividen en una parte de creación poética, otra nos habla del amor y la ilusión, otra nos habla del desamor y el desengaño, y finalmente el pesimismo vital, ¿no? Entonces ahí están las rimas distribuidas, ¿correcto? Muy bien, bueno, parece que no se animan a leerlo, está bien, no importa. Nos vamos con lo siguiente, ¿ya? Muy bien. Entonces terminamos con romanticismo español y nos vamos con la generación del 98. Muy bien, bueno, vamos en este momento, a decirte que en el año 1898 hay un contexto histórico que lo precede. Ustedes saben que España, pues, en un momento fue el imperio más grande del mundo, ¿no? Había conquistado prácticamente, pues, casi todo el planeta. Nosotros estamos incluidos ahí en esa conquista, ¿no? Y España vivía, pues, de eso, ¿no? De sus colonias. Fue un país que no se preocupó en industrializarse, en culturizarse, en lo científico, no, o sea, ellos compraban, lo que faltaba compraban, ¿no? Y cuando pierden sus 3 últimas colonias, el año 1898, es decir, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, pasa una crisis monumental, ¿ok? Claro, es decir, es como si mañana tu papá te dice, oye, ¿sabes qué? Hasta hoy día te voy a mantener, mañana ya tú sabrás lo que haces, ¿no? Cómo pagas tu CEPREVI, dónde comes, ¿no? ¿Qué? Pero papá, no, lo siento. ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Y España pues había acostumbrado a vivir de lo demás como un parásito.
Y ahí empieza una crisis, pues, fortísima, ¿no? Política, socioeconómica, educativa, científica, cultural, bueno, en todos los campos, ¿ah? Y en este contexto aparece, pues, un grupo de intelectuales que se unen y buscan una solución, ¿no? Estos estaban encabezados por Miguel de Unamuno, y ahí es donde nace la generación del 98. Entonces no te olvides, ¿no? La generación del 98 nace mediante la crisis que se suscita en España por la pérdida de sus últimas colonias en ultramar, ¿ok? Y así pues estos españoles dicen, oye, ahorita estamos en crisis. ¿Qué hacemos? Es como nosotros los peruanos, ahorita estamos en crisis, ¿no? El Perú se ha dividido, ¿no? Algunos apoyan a los golpistas, otros a Castillo, en fin, estamos ahí en un país fragmentado. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces lo ideal no es seguir peleándonos, lo ideal es unirnos, porque somos un solo país, ¿no? Y en la generación del 98, que hasta entonces estaba influenciado por el modernismo, este dato es importante, influencia del modernismo, eso anótalo también, en generación del 98, no te olvides, ellos deciden dar un cambio, un giro, ¿no? A este modernismo, ¿no? A las características del modernismo, y dicen, bueno, vamos a centrarnos más en nuestro país. Señores, somos españoles, y los españoles hemos tenido un imperio, hemos sido la potencia número uno del mundo y hemos dado grandes escritores. ¿Por qué no rescatamos eso y para reedificar, ¿no? Nuestro ánimo, nuestro patriotismo, nuestro valor? Rescatamos este espíritu nacionalista mencionando al Quijote, al Cid, a Lope de Vega, ¿no? En fin, hemos tenido tantas cosas positivas y empiezan a rescatar esto, ¿no? La esencia de la identidad española. ¿Por qué los españoles hemos sido grandes? Renuevan el espíritu nacionalista, ¿no? Enfrenta con actitud responsable y crítica el pesimismo y la crisis. Entonces, ¿qué pasa con el Perú? ¿No? Dos bandos, gobierno, Congreso, se pelean, que tú eres el reposado, que tú eres incapaz, que tú también, que esto, que el otro, no se ponen de acuerdo. Entonces, ahí se suscita más caos, pero los españoles más inteligentes, ¿no? Se unieron, ¿no? Y dijeron, no, es hora de unirnos todos para salir de esto. En sus obras recrean los paisajes hispanos, en especial el paisaje de Castilla, porque desde Castilla había nacido el Imperio Español, ¿no? Y toman, como había dicho, los modelos de la Edad de Oro, ¿no? El Quijote, el Cid, la Celestina, en fin, todos esos nombres eh, maravillosos que ellos habían creado, lo traen a colación para dar una identidad. Es como nosotros los peruanos, ¿no? Oye, ¿qué nos caracteriza? ¿Por qué somos buenos? Ah, bueno, pues, hemos sido el imperio más grande, pues, ¿no? El Tahuantinsuyo, tenemos la comida, pues, excelentísima, tenemos un Nobel, tenemos casi todos los climas del mundo. Bueno, en fin, tú empiezas a rescatar cosas que nos hacen grandes, ¿no? Así, los españoles hicieron eso. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las inclinaciones de esta generación del 98? Ensayos, ¿no? Ensayos para dar una idea, una crítica, ¿no? Una reflexión, poesías, vivificando los paisajes hispanos, las novelas, ¿no? El teatro. Su máximo representante, Miguel de Unamuno, conocido como el Cisne de Bilbao, ya no te olvides, máximo representante de la generación del 98, Miguel de Unamuno. ¿Cuál era la influencia de la generación del 98? Pues bueno, fue la influencia modernista. ¿Ok? ¿Cómo se da el nombre de generación del 98? Bueno, ya sabemos por la crisis, ¿no? De la pérdida de las últimas colonias. Y este nombre lo acuña José Martínez Ruiz, conocido como Sorín, en un diario o una revista llamada ABC, ¿no? Él acuña el nombre de la generación del 98, ¿no? La generación del 98. Muy bien, vamos a ver rápidamente a sus representantes de sus obras. Miguel de Unamuno, el máximo, tiene ensayos, novelas como La tía Tula, Niebla, ¿no? A la que él llama Nibola. Tiene ensayos del sentimiento trágico de la vida, el entorno al casticismo. Fíjense, ¿no? La vida de Don Quijote y Sancho, ¿no? Rescatando a estos personajes que habían sido pues valiosos en la Edad de Oro, la agonía del cristianismo, de una reflexión, pues, ¿no? De la pérdida de la fe en muchos de nosotros. Por ejemplo, hay un momento en que cuestionamos a Dios, ¿no? Nuestra religión,
nos preguntamos si de verdad existe o no existe, ¿no? Luego tenemos a José Martínez Ruiz, que también tiene novelas como La voluntad, El pequeño filósofo, y nos deleita con ensayos como La ruta de Don Quijote, no confundir La vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno con La ruta de Don Quijote de Azorín, ¿ya? Tiene el alma castellana, al margen de los clásicos, el artista y el estilo. Fíjense ustedes, todas estas obras. Y bueno, vamos a culminar esta parte de la generación del 98 con Antonio Machado, que es uno de los grandes poetas de esta generación. Tiene soledades, ¿no? Pero básicamente su obra de la generación del 98 diría que es Campos de Castilla, ¿no? Paisajístico, su mismo nombre lo dice. ¿Y qué vamos a encontrar en Campos de Castilla? Bueno, una descripción del campo, de los campos de Castilla y de sus habitantes, ¿no? También vamos a citar y vamos a colocar este dato. La generación del 98 tiene 2 ganadores de premio Nobel, porque te preguntan, ¿ah? Premio Nobel, te pregunto. Uno de ellos es Juan Ramón Jiménez. Seguramente en el colegio lo han leído, con esta obra elegíaca llamado Platero y yo. Es una elegía en prosa, la historia de un burrito, ¿no? Que se vuelve pues parte de los correríos, ¿no? De este arriero, con el que pasa varias situaciones, varias estampas, ¿no? Muy bonitas. Y esto es lo que te preguntan en CEPREVI, ¿no? Te dicen, historia o, digamos así, obra en donde un labriego, un arriero y su asno pasean por Huelva o por Moguer, ¿no? En España, obviamente la respuesta es Platero y yo, ¿ya? Huelva, por ejemplo, ese nombre de un lugar español es muy utilizado, muy empleado en las preguntas. Ya Juan Ramón Jiménez entonces es un dato que te puede servir para que repases porque los Nobel siempre son preferidos a la hora de eh, elegir una pregunta, ¿no? Nobel 1956, no te olvides, Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, entre otras, ¿no? Otro ganador, Jacinto Benavente, ¿ya? ¿Te acuerdas por el jugador de fútbol de la Alianza Lima, ¿no? Jacinto Benavente, ganador del premio Nobel 1922. Entonces tú lo asocias, ya, Benavente, el 22, juega por ahí. Fue 1922. Máximo exponente del teatro del 98, ¿no? Ciudad alegre y confiada, los intereses creados. No te olvides, ¿ah? Entonces, máximo exponente del teatro del 98, o sea, de la generación del 98, Jacinto Benavente, ganador del premio Nobel 1922, hace 100 años. ¿Correcto? Entonces eso también te puede servir. Y finalizamos con Pío Baroja, con sus obras Árbol de Ciencia, Camino de Perfección, Cesarronadas, también de crítica hacia la educación, ¿no? Historia sobre la educación española que estaba tan paupérrima, ¿no? En aquellos tiempos. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. La siguiente es la generación del 27, ¿ok? ¿Por qué se llama generación del 27? Yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a recordarlo un poquito, ¿no? Entonces, en 1927 hay un conglomerado, una conferencia, ¿no? Un ciclo de conferencias en honor a quien hasta ese entonces era un poco soslayado, ¿no? Luis de Góngora y Argote. Ustedes saben de Góngora. ¿Cuál era, cómo se llamaba la escuela de Góngora? ¿Recuerda? Pueden escribirlo. Entonces Góngora era un poco soslayado, ¿ya? Pero este grupo de intelectuales dice, no, vamos a reivindicar a Luis de Góngora y eligen el tricentenario de su muerte y es ahí donde se reúnen y surge la generación del 27. ¿Ok? Entonces la generación del 27 por Luis de Góngora y Argote. Muerte, ¿ah? Ojo, no nacimiento, muerte, porque ahí a veces te cambian los nombres, ¿no? Te dicen, oye, Góngora o la generación del 27 se llevó a cabo en celebración o la conmemoración del tricentenario del nacimiento no, de la muerte, ¿ya? La muerte de Luis de Góngora. Bueno, sus características lo que hacen es estar influenciados por el vanguardismo, ¿ok? No nos olvidemos de eso. Entonces, generación del 98, modernismo. Generación del 27, vanguardismo. Pero, a diferencia de los vanguardistas tradicionales que rompían, que
desconocían todo lo pasado, ¿no? Decían algo nuevo, vamos a buscar, ¿no? Bueno, ellos lo que hacen es no desechar el pasado, sino más bien amalgamarlo, mezclarlo, fusionarlo, ¿no? Fusionan lo tradicional, el romancero español con las técnicas vanguardistas, sobre todo el surrealismo, ¿ya? Ahí está una obra que se llama Poeta en Nueva York, por ejemplo, de Federico García Lorca, ¿no? Aplican el verso libre, pero también acuden al soneto, al terceto, que son formas mucho más antiguas, ¿no? De la generación de la Edad de Oro. ¿Se acuerdan que lo introduce Boscán y lo consolida Garcilaso de la Vega, el español? ¿Se acuerdan? Muy bien. Transitan entre la poesía pura y comprometida, ¿no? Pura, poesía pura obviamente es sin un fin, sencillamente es lo que nace de tu corazón, de tus sentimientos, es mucho más abstracto. Pero la poesía comprometida pues es buscando una causa revolucionaria, social, ¿no? Entonces hay un enfrentamiento entre ambos tipos poéticos. También se le llama la generación del dolor porque fue interrumpida por esta guerra civil española, cruenta guerra civil que surge en 1936. Y esto rompe esta generación, ¿no? Porque muchos se exilian, otros mueren, como Lorca, por ejemplo. Pero todos estos procedían, pues, de una clase social considerable, digamos así, porque en España se había formado en una residencia de estudiantes. Lo más selecto de España, chicos, en esta residencia de estudiantes, ¿no? Es como si nosotros formáramos un círculo. ¿Quiénes van en el círculo? Bueno, al círculo van los que tienen mayor capacidad, los que han demostrado pues, mayor destreza, ¿no? Tanto en letras como en números. Y aquí en el Centro de Alta Formación Educativa, pues, estaban estos integrantes de la generación del 27. Miren, iban a hacer charlas Albert Einstein, ¿no? Marie Curie, por ejemplo, ¿no? Es decir, se formaron muy, pero muy bien, ¿no? Estos integrantes de la generación del 27, ¿ya? Bien, vamos a hablar un poquito de el máximo representante, que es García Lorca. Raro que no, bueno, antes había, ya. Bueno, este es García Lorca. Vamos a ver primero su etapa lírica, es decir, poética. Tiene dos. La primera es neopopular, en donde vamos a encontrar obras como poemas del Cante Jondo, pero la principal es El Romancero Gitano. No te olvides de este título, Romancero Gitano, que contiene la celebrada La casada infiel, ¿no? Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto ramos de jacintos. Y en fin, ¿no? Sigue ahí la escena romántica, erótica, y al final, bueno, la aventura se da, pues, ¿no? Pero la chica le había dicho que era una doncella, era virgen. Al final, el poeta descubre que no, ¿no? Que ya tenía marido. Pues, en fin, bueno. En la segunda etapa de Lorca vamos a encontrar la inclinación vanguardista, surrealista, algo simbolista también, con poeta en Nueva York, donde se condena la civilización materialista. Él viaja a Estados Unidos pensando pues que bueno, o sea, Estados Unidos es lo máximo, todo el mundo quiere ir a Estados Unidos, que es lo máximo, que es el paraíso en la tierra, ¿no? Pero él se va, llega al Bronx y ve pues la desigualdad racial, segregatoria, ¿no? De la gente blanca hacia los negros, ¿no? Baños para blancos, baños para negros, en fin, o sea, ve que, o sea, este es el país más desarrollado, es el país más civilizado y hacen ¿no? Esta discriminación, pues es una contradicción, pues totalmente patética, ¿no? Y él lo transcribe en Poeta en Nueva York, ¿no? Su obra vanguardista. Tiene otra, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que es una elegía para un torero español. En teatro, que es donde se le conoce más, ya pues la obra que todos conocemos de Bodas de Sangre, ¿no? Es una tragedia, ¿no? Hay una trilogía de tragedias acá en Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba, todas con matices que reflejan el costumbrismo tan cavernario de cierta población pues española, ¿no?
por ejemplo, en bodas de sangre, ¿no? Es la indecisión de la novia, ¿no? Es la subyugación al pedido de los padres. Pero cuando ella reacciona al final, escapándose con la persona a quien realmente ella amaba, que era Leonardo Félix, produce una tragedia pues inconmensurable, ¿no? Y lo curioso de esta obra de teatro es que los protagonistas, los actores, no tenían un nombre en sí, salvo Leonardo Félix, lo demás es el novio, la novia, el padre de la novia, la madre de la novia, ¿no? La prima, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es toda una tragedia. Yerma es sobre una mujer estéril, La casa de Bernarda Alba sobre una mujer pues que reprime a sus hijas de una manera pues totalmente absurda, ¿no? Es como cuando tu hijo necesita una transfusión de sangre. No, no, no. Mi religión dice que no. Oye, pero tu hijo va a morir. Ya, no, 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 no importa. O sea, mi religión me dice que, oye, pero por favor, no, 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 no. Imagínense, ¿no? Hasta dónde se puede llegar. Claro, y él te está poniendo un ejemplo, ¿no? Pero lo otro era pues que guardar el luto durante 8 años y a las pobres hijas las reprimía, no tenían marido, o sea, bueno, hasta que al final una se mata, ¿no? Y en fin, la última obra que se estrena es Doña Rosita la Solterona, que es una comedia sentimental, que es la última que estrena García Lorca en vida, porque él es asesinado en 1936, cuando comienza la guerra civil, ¿no? Asesinado por los falangistas porque él era de tendencia republicana, ¿no? Y lo asesinan muchas veces, o muchos dicen que por su condición de homosexual, ¿ya? Bueno, ya pero esa es otra historia ya para, quizás para otra, otra oportunidad en que sí alguna vez nos encontramos. Bueno, otros representantes de la generación del 27, Pedro Salinas, ¿no? La voz a ti de vida, que es grandísimo poema. Rafael Alberti, Marinero en Tierra. Gerardo Diego, El romancero de la novia. Vicente Alexandre. Claro, profesor, ¿quiénes ganaron la generación del 98? A ver, ¿quiénes ganaron? ¿Recuerdan quiénes eran los ganadores del Nobel de la generación del 98? ¿Recuerdan a los chicos? ¿Mm? Juan Ramón Jiménez Ya, claro. y Jacinto Benavente. Correcto, muy bien, ¿no? Y acá en la generación del 27 tenemos un ganador que es Vicente Alexandre, ¿no? 1977, no nos olvidemos entonces de él. Un ganador, cultivaron la lírica, el teatro, el ensayo también, y no te olvides, tuvieron influencia vanguardista, ¿ya? También está Damaso Alonso con estudios y ensayos gongorinos, obviamente en honor a Góngora, y tú sabes que la generación del 27 justamente se crea a partir de la conmemoración del tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Aragón. Muy bien, muy bien. Bueno, ya está la generación del el romanticismo español, la generación del 98, del 27. Vamos a buscar otras ventanitas, a ver qué nos toca. Ah, ya, me dicen, vámonos a Perú. Entonces vamos a hacer un viaje imaginario. Volvemos a nuestra tierra, Perú, y vamos a hablar algo de la literatura peruana, ¿ok? En este caso, la literatura de la conquista y de la emancipación. Bien, como ustedes están viendo ahí. ¿Cierto? Con los dos grandes de la conquista vendría a ser Garcilaso, Inca de la Vega y Mariano Melgar, la literatura de la emancipación. Ya de ellos vamos a hablar. Bueno, rápidamente en la conquista, ya sabemos que los españoles vinieron a nuestras tierras, ¿no? Hubo dos etapas en la literatura eh, de conquista, ¿no? La primera se llama de contacto inicial. ¿Quiénes llegan al Perú? ¿Qué tipo de españoles llegan al Perú? Soldados, muchas veces recluidos a la fuerza, que estaban pues en prisión, en las cárceles, le dijeron, oye, ¿vas a morir en la cárcel o quieres viajar a América? O no, bueno, al Nuevo Mundo, ¿no? O a otras tierras, ya, vamos. Bueno, entonces ellos no tenían nada que perder, vinieron, pero no sabían leer, ¿no? Eran muy poco instruidos. El mismo Pizarro, ¿no? No sé, era un analfabeto. Pero acá eh, nosotros vamos a conocer la primera copla que se hizo en tierras
americanas. Y es esta, ¿no? Pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero, ¿no? Juan de Sarabia dicen que fue el que envió pues, a Pedro de los Ríos, ¿no? Gobernador de Panamá, esto, digamos así, reclamando, ¿no? O denunciando tanto al carnicero, ¿no? Como al recogedor Almagro, carnicero Pizarro, ¿no? Los mataban a los soldados, ¿no? Y cuando morían muchos se iban a recoger otros y la misma cantaleta. Entonces, vamos a concluir que esta primera etapa tiene coplas, cantares, romances, no fue de buena calidad porque lo hicieron pues soldados poco instruidos, ¿no? Tiene más bien mayor valor histórico que literario, inicialmente anónima, ¿no? Y mucho de esto refleja la pugna entre los conquistadores, ¿no? Bueno, ya luego de la conquista, cuando ya pues el pobre Atahualpa había sido capturado, ¿no? Incluso lo mataron, ya empieza la segunda etapa, que se llama de consolidación, en donde ya llegan otro tipo de españoles. Son eruditos, ¿no? Hablamos de funcionarios, de clérigos, de oidores, etcétera, etcétera, ¿no? Con una misión muy particular, escribir crónicas, ¿no? ¿Y qué eran las crónicas? Las crónicas mezclaban en esas épocas la historia, el ensayo y la novela. Novela se refiere a la parte ficticia. ¿Cómo así? Pues el rey les había dicho, quiero conocer a mis nuevos súbditos, cómo viven, qué comen, cómo es el lugar que habitan, todo, todo, todo. Lo mínimo ustedes me escriben y me lo envíen, ¿no? Y los cronistas tenían esa misión. Y ellos comienzan a recopilar historias, a hacer descripciones, ¿no? Muchos de ellos con opiniones personales, y ahí está la parte ensayística. Y a veces, pues había cosas que ellos no entendían bien, o los nativos te explicaban, pero ellos no entendían, decían, "Oh, ¿y ahora cómo lleno esta parte? Que va a quedar así". Ah, ya, de su propia inventiva, llenaban las crónicas, ¿no? Entonces, muchas crónicas se contraponen contra otras, entonces, no son muy fidedignas, que digamos, ¿ya? Ordena cronológicamente los hechos que narran, elaboraron los españoles, los mestizos y los indígenas, ¿no? No te olvides que era para información al rey, ¿no? El rey quería que todos les dijeran cómo eran esas tierras, sus nuevas tierras, ¿no? Bueno, lo hemos dividido los cronistas en españoles, en indios y en mestizos, ¿ya? En españoles vamos a resaltar a Pedro Cieza de León, conocido como el príncipe de los cronistas españoles. Él hace una historia que tú lo vas a recordar fácilmente, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Pedro Cieza de León? Crónicas. ¿De dónde? Del Perú. ¿Cómo se llama su obra? Crónica del Perú, ¿no? Entonces, Pedro Cieza de León, Crónica del Perú, ¿ya? En donde también está incluido el señorío de los incas, ¿no? Es el príncipe de los cronistas españoles. Ahí se le conoce a este escritor. También tenemos a Juan de Betanzos, con su narración de los incas, Pedro Sarmiento de Gamboa, con historia índica, Bartolomé de las Casas, con brevísima relación de la destrucción de los indios. Dentro de nuestros personajes indígenas tenemos a Juan Santa Cruz Pachacuti. Él escribe relación de antigüedades de este reino del Pirú. Y a otro seguramente conocido por ustedes que es Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Que se revela, ¿no? ¿Se acuerdan? Que la pasaron mal los españoles con este tipo. Pero al final él se bautiza con el nombre de Don Diego de Castro, ¿no? Pasamos al indígena, me parece a mí, de los más importantes, Felipe Guamampoma de Ayala. Mucho preguntas sobre él. Felipe escribe una obra que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno. Él tenía un poco de fallos con la lengua española, no se olviden que era indígena, ¿no? Pero se le ocurre una brillante idea. Dice, bueno, lo que no puedo escribir con palabras, voy a hacerlo con dibujos. Y tú sabes que una imagen vale 1000 palabras, ¿no? Y ustedes ven estas imágenes que están ahí, un español torturando a un indio con sus quipus, ¿no? Entonces él envía al rey una propuesta, ¿no? Es decir, primero argumenta que los españoles no tratan bien a los indígenas, que sería bueno diversificar el reino donde haya indios, españoles, ¿no?
y de otras razas, pero cada una gobernada por alguien de su propia raza, ¿no? Y él sugiere a su hijo, ¿no? Esto es muy, muy vivo también, Felipe Guampo, y le dice, mire lo que hacen los españoles acá. Y todos sabemos que el rey había prohibido maltratar a sus súbditos. Pero obviamente los españoles no iban a decir, ayer pues violé a 10 chicas, ¿no? Maté a un hombre por no obedecerme, golpeé por las puras a un indio, no. Siempre enviaban las cosas positivas, pero fíjense ahí las denuncias, ¿no? Que hace Felipe Guamampoma de Ayala. Y lo curioso de esto, de esta obra que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno, es que cuando él envía a España, jamás llega a manos del rey, ¿no? Ninguna denuncia llega a manos del rey. Esta se pierde y aparece 300 años después en Dinamarca, ¿no? En Copenhague. ¿Qué hacía en Dinamarca esta obra, ¿no? Increíble, ¿no? Y los daneses, pues, Pichman lo encuentra y ve, pues, 397 dibujos de estos indios, ¿no? De los españoles, en fin, historia peruana. ¿Qué hace aquí en Dinamarca, ¿no? ¿Cómo llegó hasta ahí? Es un misterio. Pero no llega a manos del rey, ¿no? Me imagino que algún español habrá dicho, bueno, no, no, esto no nos conviene, que ya llévatelo. Bueno, en fin. Y en Mestizos vamos a citar a dos. A Blas Valera, cuya crónica se pierde, es decir, no hay ninguna crónica de Blas Valera actualmente, eh, pero quien lo menciona y quien le agradece es el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca dice, gracias a Blas Valera pude completar muchos datos de mis comentarios reales, ¿no? Entonces le agradece mucho a Blas Valera, ¿no? Él había escrito Historia de los Incas, Costumbres Antiguas del Perú, ¿cierto? Y mucho de esto, Garcilaso, lo que hacía Garcilaso es cotejar sus datos con los datos de otros cronistas. Y se dio cuenta que Blas Valera, como era mestizo también, él había recopilado con mucha precisión, con mucha meticulosidad, los datos que coincidían mucho con él, ¿no? Y él dice, bueno, aquí está otra información que corrobora lo que yo digo. Pero lamentablemente las crónicas de Blas Valera se pierden en un asalto pirata, me parece, cañones, lo que, bueno, en fin, ¿no? Pero vamos a hablar del máximo representante de la literatura de la conquista peruana, que es básicamente el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Ahora también aquí hay algo muy parecido a Becker, porque él no nace con el nombre Gustavo Adolfo Becker, ustedes saben que él nace con otro nombre, ¿no? Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Algo parecido sucede con el Inca Garcilaso de la Vega, que no nace con Garcilaso de la Vega, ¿no? Así se llamaba su papá, Sebastián Garcilaso de la Vega. Pero él lo bautizan como Gómez Suárez de Figueroa, porque en esas épocas tú podías bautizar a tu hijo pues con el nombre pues de un amigo querido, de un pariente, de un abuelo, ¿no? Y a él le bautizan como Gómez Suárez de Figueroa, por un tío llamado el Ronco, le decían a su tío. Entonces Gómez Suárez de Figueroa así lo bautiza su papá. Ahora, si vemos el árbol genealógico de Garcilaso de la Vega, vamos a darnos cuenta que tanto por el lado de su padre como por el lado de su madre, él tenía una ascendencia importantísima, ¿no? Su papá, él estaba emparentado con Garcilaso de la Vega, el poeta español que escribe Égloga, ¿se acuerdan? ¿No? Algunos dicen, profesor Garcilaso de la Vega no era español, ahora no, era su tío abuelo, ¿ok? Garcilaso de la Vega, el poeta, el que escribe Églogas, ¿no? De quien hemos hablado ya. Otro de sus parientes es Jorge Manrique, ¿no? ¿Se acuerdan? Coplas por la muerte de su padre también llega a estar emparentado con el Inca, ¿no? El Marqués de Santillana también. Eso por el lado español. Y por el lado indígena, no se queda atrás, pues por el lado indígena, su madre, Isabel Chimpuocchio, era sobrina de Huayna Cápac, nieta de Tupac Yupanqui, es decir, él era descendiente de los incas, no pertenecía a la panaca de Huáscar, Manco Inca era su tío, Zairi Tupac su primo, ¿no? Y Garcilaso despotrica de quien echa a perder esta panaca, ¿no? La panaca de Huáscar. ¿Y quién fue, pues? Atahualpa, ¿no? ¿Se acuerdan de la guerra civil? Atahualpa manda a asesinar a toda la familia de Huáscar. Su madre se salva porque se viste de sirvienta y no la matan, ¿no? Y esto crea pues una animadversión de parte de Garcilaso hacia Atahualpa, a quien responsabiliza de la derrota del Tahuantinsuyo, porque
fue él quien dividió el imperio, nos dice el Inca, ¿ya? Muy bien, hablemos de sus obras, obras importantísimas, La Florida del Inca, que se trata acerca pues de la expedición de Hernando de Soto hacia la Florida, hacia los Estados Unidos, donde está Miami, ¿no? Los españoles querían conquistar, sin éxito obviamente, y todas estas peripecias las narra en La Florida del Inca, que es esta obra pues que él publica en Lisboa, ¿no? El año 1605, correcto, el mismo año que Cervantes publica El Quijote. Bueno, 4 años más tarde publica su obra más representativa, ¿no? Los comentarios reales de los incas. ¿Qué vamos a encontrar acá? Un relato idealizado del Tahuantinsuyo. No nos olvidemos que esto se hizo durante el Renacimiento. ¿Y cuál era una característica del Renacimiento? Era la idealización de lugares. ¿Se acuerdan de Utopía de Tomás Moro? Donde todos vivían bien, sin problemas, había educación, había trabajo, había de todo. Bueno, Garcilaso dice que el Tahuantinsuyo era prácticamente una sociedad perfecta. Lo único que faltó es la religión católica que trajeron los españoles, ¿no? Pero él nos cuenta pues que Manco Cápac, Mapaocchio, ahí sale la leyenda, sale gracias a él, sale gracias a los comentarios reales. Ellos son los que civilizaron a todos estos indígenas porque eran como una especie de animales, ¿no? Y gracias a ellos pudieron fundar un imperio magnífico como fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Esta obra tiene 9 libros, ¿no? Entonces habla de la grandeza del imperio incaico del Tahuantinsuyo. ¿Okay? Luego se prohíbe, ¿no? En 1781, ya cuando lleguemos a esta parte vamos a explicar un poquito más. Entonces ya estamos en 1609 y el año 1616 había una controversia, bueno, hasta ese entonces porque eh, Garcilaso había escrito la segunda parte de los comentarios reales y él quería que salga con este nombre, ¿no? Comentarios reales, segunda parte, en donde se justificaba la conquista española. ¿Ok? Y también vamos a ver que aquí buscaba reivindicar la figura de su padre, ¿no? Su padre llamado el traidor o el leal de las 3 horas, ¿no? Irónicamente porque durante la guerra civil, ustedes saben que los españoles, cuando conquistan el Tahuantinsuyo, el Perú, se dan cuenta que había mucha riqueza, ¿no? Y quieren independizarse de España, formar su propia patria, ¿no? Pero había los leales, ¿no? Leales a la corona que se le hacen frente y ahí pues hay una guerra civil. Y el papá de Garcilaso a veces estaba pues a favor, ¿no? De los leales, pero también se pasaba pues contra los revolucionarios, ¿no? Y es catalogado de traidor, ¿no? Y cuando él va a España a pedir el dinero que le correspondía por la conquista del Perú, que le correspondía a su papá, porque su papá estuvo en esta conquista en Cajamarca y tomaron prisionero a Atahualpa, ¿se acuerdan? Le correspondía, pues, pero los españoles no le dieron nada, le dijeron, pues, que primero era un hijo de un traidor y segundo que no era de raza pura, ¿no? Ellos lo que adujeron y no se lo dieron. Bueno, él fallece en 1616 y como tenía una controversia con el editor le dice, no quiero que salga con el nombre de Comentarios Reales, hay que ponerle otro nombre, no, hay que ponerle Comentarios Reales, decía el Inca. Pero como muere, el editor dice, bueno, ya murió este Garcilaso, le pongo pues Historia General del Perú y sale con ese nombre, ¿no? Y un nombre desacertado, me parece, ¿no? Historia General del Perú, pero así sale, con ese nombre. En realidad debió llamarse Comentarios Reales segunda parte, ¿no? Muy bien, esto se publica en Córdoba. No te olvides que es una obra póstuma porque el autor, Garcilaso, fallece el 23 de abril de 1616 como Cervantes y como Shakespeare, ¿no? Muy bien, bueno, algo más, bueno, aquí está algunos datos adicionales de Garcilaso. Su primera obra fue una traducción que se llamó Diálogos de Amor de León Hebreo, ¿ya? Eso fue su primer trabajo. Él no lo escribió, lo tradujo nada más. Diálogos de Amor. Y también hace una obra llamada Genealogía de García Pérez de Vargas, que habla sobre su linaje, ¿no? Más que nada español, como para decir, oye, yo merezco este dinero, pues porque yo desciendo de gente importante, española, ¿por qué no me dan esa plata que era mi papá? Y había mucho, y eso fue una obra con la que
Él trató. No se olviden que ya para ese entonces, cuando le niegan ese dinero, él se cambia de Gómez Suárez de Figueroa a Garcilaso de la Vega, ¿no? Y se pone Inca. ¿Por qué? Porque ya tenía un tío que se llamaba Garcilaso de la Vega. Entonces, para diferenciarse, se pone Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Como figura acá en esta portada, fíjense, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega, para diferenciarlo de su tío abuelo. Y lo que está en azul son partes de los comentarios reales, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a pasar ahora a la literatura de la emancipación. Nos vamos a saltar pues a Amarilis, ¿no? A Lunarejo, ¿no? Al doctor Oceano, a toda esa gente. Y vamos a irnos a la literatura de la emancipación, fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, ¿ya? Muy bien. Entonces, en esas épocas, la influencia del neoclasicismo era importantísima en nuestras sociedades, ¿no? Hay mucha influencia del enciclopedismo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de estos intelectuales que querían hacer en enciclopedias, compilar todos los saberes del mundo? ¿No recuerdan? D'Alembert, Diderot, ¿no? Y acá en el Perú, pues esto influye mucho. Entonces, un grupo de intelectuales peruanos o peruvianos dicen, bueno, si en Francia están los enciclopedistas, nosotros también, pues hay que formar nuestro grupo, ¿no? Y conforman lo que se llama la Sociedad Amantes del País, ¿ya? Encabezados por Baquíjano y Carrillo. Bueno, ellos están haciendo una enciclopedia. Claro, a nosotros los peruanos no podemos hacer una enciclopedia, hay que hacer un periódico que se llame El Mercurio Peruano. Ahí nosotros vamos a plasmar nuestras ideas interrevolucionarias, ¿no? Y bueno, era una fachada intelectual, ¿no? El Mercurio Peruano sale con eh, eh, artículos científicos, pero también sutilmente de propaganda libertaria, ¿ok? Entonces las ideas independentistas ya estaban, ¿no? Con estos criollos, porque ellos decían, oye, ¿por qué los españoles tienen que gobernarnos? Nosotros, los criollos, estamos en capacidad de hacerlo. Entonces hay un descontento. Y esto se agrava, esto se vuelve un caldo de cultivo gracias a hechos que se suscitan por esas épocas. Por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? 1789, la independencia de los Estados Unidos y en el mismo Perú la gesta de Tupac Amaru. Entonces todo esto sirve para exacerbar los ánimos, ¿no? Y acicatear estas ganas de independizarse del yugo español. Entonces, la literatura se convierte en política e ideológica. No te olvides este dato. ¿Cómo era la literatura durante la emancipación? Política e ideológica. Entonces tú ibas a encontrar ahí propagandas clandestinas, ¿no? Salían en la noche, ¿no? Y ponían pues a Abascal, o Sal, pues al virrey y a todos los funcionarios españoles, ¿no? Había panfletos, habían programas políticos, ¿no? Se reunían, muy al estilo del enciclopedismo, ¿no? Del despotismo ilustrado francés, ¿ya? Género y especies que destacan la oratoria, ¿no? El periodismo, la Gaceta de Lima, por ejemplo, ¿no? Que fue el primer periódico, la oratoria, las líricas. En lírica vamos a encontrar epigramas, haciendo estas composiciones burlescas, ¿no? Las odas, cantos de alabanza, ¿no? ¿Se acuerda? A la libertad, a todo eso. Fábulas. Melgar es uno de los artífices de estas fábulas. Cartas literarias. Se ponen muy de moda las cartas literarias, ¿no? Desde Voltaire y todo esto. Acá en el Perú también, ¿no? Vizcardo Guzmán, eh, Faustino Sánchez Carrión hacen cartas abiertas al pueblo, ¿no? Su temática, la temática que ellos habían elegido es el indio, ¿no? El indio siempre lo utilizaron pues como excusa, ¿no? El indio siempre fue como un distintivo de la patria, los paisajes americanos, ¿no? Es decir, ya hay que dar valor a nuestras tierras, ¿no? A nuestras propias tierras. Y homenajes patrióticos, ¿no? Homenajes patrióticos pues, a estas gestas de Tupac Amaru, ¿no? En fin, vamos a ver quiénes son estos representantes. Aquí lo vemos a Juan Pablo Vizcardo Guzmán, conocido como el jesuita. Ya sabemos cómo se llama su obra, Carta a los Españoles Americanos. José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? El Tribuno de la República. Cartas del Solitario Sayán. José Joaquín Olmedo, Oda Victoria de Junín, José Pérez de Vargas, El Vaticinio, ¿no?
Hipólito Unanue, y también está Aristio, le decían a él, guía política, eclesiástica y militar del virreinato. Con estos estudios, por ejemplo, decían los rebeldes, miren cuánto poder militar tiene el virreinato, ¿no? Como decir, como dar una información soterrada, ¿no? Para que se enteren qué fuerzas tienen los españoles versus los rebeldes patriotas, ¿no? José de la Riva Agüero Sánchez Boquete, ¿no? Que luego se convierte en presidente del Perú con sus 28 causas, y José Baquijano y Carrillo con elogio del virrey de Jauregui. Pero el más importante es Mariano Melgar, ¿ya? Mariano Melgar es el más importante, o el que más destaca, digamos así, ¿no? No, el que más destaca. Dentro de ¿no? de este ambiente, de esta atmósfera revolucionaria, de esta atmósfera rebelde, ¿no? Contestataria, vamos a encontrar a sus odas, ¿no? Y a sus fábulas. Y por eso es que Mariano está enmarcado dentro de este periodo, ¿ok? No sus cartas a Silvia, no, eso está dentro del periodo prerromántico, entonces hay que diferenciarlo, ¿ya? Mariano Melgar, con estas obras que ustedes están viendo aquí, está dentro de esta literatura de la emancipación. Y justamente vamos a hablar pues un poquito de Mariano, ¿no? Mariano, que es arequipeño, ¿no? Él nace en 1790, fallece en 1815. Todos decían que era precoz, ¿no? Precoz. La leyenda dice pues que a los 3 años ya sabía pues a leer, ya sabía leer a los 3 años. A los 8 ya dominaba el latín, el griego. Imagínense, ustedes qué estaban haciendo a los 8 años, ¿cuántos idiomas conocían? Bueno, dicen que Mariano a los 8 ya dominaba el latín, el griego. Estudia en el seminario de San Francisco y luego en San Jerónimo, ¿no? Donde a los 16 años se desempeña ya como docente, ¿no? A los 16 años ya era profesor. Ahora, en esas épocas, chicos, los padres, o sea, los padres de familia, querían que si tú eras hombre, seas cura o militar. Eso daba prestigio a las familias, ¿no? Eran las carreras, pues, top de la época, ¿no? Carreras entre comillas. ¿Ok? Entonces, el papá de Melgar, que había tenido un pasado ciertamente opulento, pero que había caído, pues, no en desgracia, sino que había bajado mucho de condición económica, quiere que su hijo adopte los votos religiosos. A los 8 años, Melgar se hizo la primera tonsura, que es esa peladita que se hacen los frailes, ¿se acuerdan? En la parte de atrás, ¿no? En la cabellera, ¿no? La primera tonsura, ¿eh? Pero cuando salía con los curas, Mariano tenía un pequeño problema, ¿no? Se supone pues que van a ser curas. La gente los miraba, miren, los chicos van a ser curas, que esto, que lo otro, ¿no? Y si vas a ser cura, obviamente las mujeres tienen que quedar de lado, pero parece que Mariano miraba demasiado, pues, ¿no? Cuando pasaban las chicas, oye, mira, y los curas se miraban, entre ellos decían, oye, este va a ser cura, pero... y no olvida su condición, pues, ¿no? De varón. Y efectivamente, abandona esta carrera eclesiástica por razones amorosas, ¿no? Entonces, desde allá, ahí su perfil es romántico, pues, ¿no? 100%. O sea, toda su carrera encaminada a ser cura, sacerdote, y quizás papa, ¿no? Que ese era el gran sueño de esas familias, se va al tacho por razones amorosas, ¿no? Su papá harto, cansado, le dice, hijo, ¿cómo es posible, no? Una chica aquí, una chica allá, ¿qué es esto, no? No, no, así te vas a perder. Así que tienes que estudiar una carrera, ¿ya? Pero allá en Arequipa no había universidad, ¿no? Le dice, bueno, te vas a Lima a estudiar jurisprudencia, ¿no? ¿Y dónde iba a estudiar jurisprudencia? En la universidad. Él quería pues la Villarreal, pero su papá le dice, no, no, la Villarreal todavía no se crea, así que mejor te vas a San Marcos, que es la única que hay. Ah, pero papá, yo quiero la Villarreal. No, 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 hijo, lo siento, ¿no? Y así, él viaja y se inscribe a San Marcos, ¿no? Y en San Marcos es donde sus amigos sanmarquinos le dicen, oye, vamos a escuchar a la tertulia de José Baquijano y Carrillo, ¿no? ¿Se acuerdan? El fundador de la Sociedad Amantes del País. Y bueno, como en esa época, pues ya, bueno, vamos, dice Mariano, y escucha pues la retórica de José Baquijano y Carrillo, y Mariano Melgar dice, wow, ¿no?
después que lo escuchó, dice, bueno, yo también no quiero que la patria se independice, viva el Perú, no abajo los españoles. Bueno, es decir, se contagia de todo ese fervor, de toda esa efervescencia patriótica, ¿no? Y tiene muchas ideas libertarias, hace fábulas, ¿no? Incluso a Baquíjano y Carrillo le dedica una oda, ¿no? Oda al conde de Vista Florido, en honor a José Baquíjano, porque él le convence, ¿no? Indirectamente de abrazar las causas patrióticas. Pero, como todo buen romántico, él no podía olvidar a la mujer de su vida, ¿no? Primero había sido Melisa, pero la que tenía, lo tenía atrapado y lo tenía entre ceja y ceja era Silvia, cuyo nombre verdadero era María Santos Corrales. Él no podía estar sin ella, así que abandona los estudios y regresa a Arequipa, ¿no? Lamentablemente para él, Silvia lo rechaza, ¿no? Y este rechazo hace que él se vaya pues al Valle de Majes, triste, ¿no? Con el corazón a lo Werther, ¿no? Está en modo Werther, él destrozado el corazón y escucha pues unas cancioncitas de desamor, ¿no? Los campesinos ahí cantaban esto, ¿no? ¿Por qué, Palomita, me abandonaste? Porque, bueno, y él se identifica, ¿no? Es como cuando tú estás destrozado, has terminado con alguien y ponen una canción romántica que te habla pues de esa relación, te dices, ay, ay, esta canción, ¿no? Escuchas, lloras, bueno, qué sé yo. Algo así pasó con Melgar, ¿no? Pero ¿qué tipo de música era esta, no? Se llamaban los yarabíes. Pero tenía una temática muy indigenista. Entonces él dice, bueno, yo voy a componer yarabíes. Y lo hace de una manera mucho más culta, con métrica, ¿no? Más elaborada, ¿ok? Es decir, el yarabí ya existía, ¿no? Los jarauis, ¿no? Que se llamaba jaraui, que es de origen quechua. Y claro, él los acondiciona, ¿no? A los Shakespeare, ¿no? Los pule y los vuelve, digamos así, con una carga mucho más elaborada, ¿no? Más elaborada. Entonces, por eso se le llama el poeta de los yarabíes, ¿ok? También compone sonetos, elegías, cartas, todo referido a Silvia, ¿no? Muy bien, en ese interín se enrola en el ejército de un tal Pumacahua, un rebelde, ¿no? Y se va pues a servir a él y en las refriegas de Humachiri es capturado y lamentablemente muere fusilado. Tenía apenas 24 años de edad, ¿no? Imagínense todos ustedes lo que fue. Bueno, aquí están algunas de sus composiciones, ¿no? Me parece que, como Becker, él no tuvo mucha suerte en el amor, como ustedes pueden ver, ¿no? Porque cuando le escribe a Melissa, que es Manuelita Paredes, que fue su primer amor, amor de muchos, ¿no? Manuelita Paredes, él le cambia el nombre, le da un nombre poético. Antiguamente los poetas eran así, ¿no? Le daban un nombre poético a su amada para no hacerlo tan evidente, ¿no? Pero ellas sabían pues quiénes eran. Entonces ahí dice, sepa la cruel Melisa, si a mi clamor se niega, que el que sin fruto ruega, consigue aborrecer. Por eso, aun siendo cierto que es verdad atractiva, a mí no me cautiva quien me hace padecer, ¿no? Es decir, la chica se hacía la difícil, ¿no? Oye, te espero a las 3 y venía a las 5, o sea, y ya pues Belgar se cansa de este primer amor, ¿no? Hasta que encuentra a María Santos Corrales, que es Silvia, y de quien se enamora apasionadamente, ¿no? Y le compone pues elegía primera, ¿no? ¿Por qué a verte volví, Silvia querida? Es decir, él viaja de Lima a Arequipa diciendo, esta chica me va a recibir con los brazos abiertos, cuando me vea me va a abrazar, no va a querer soltarse de mí, ¿no? Pero cuando la ve es un trozo de hielo esta chica, ¿no? O sea, es totalmente indiferente, por eso lo compone, ¿no? ¿Por qué a verte volví, Silvia querida? Ay, triste, ¿para qué? Para trocarse mi dolor en más triste despedida. Quieren mi mal, mi suerte deleitarse. Me presenta más dulce el bien que pierdo. Hay bien que va tan pronto a darse, ¿no? Claro, el bien es ella, ¿no? Silvia, pero sabe que ella se va a ir y ese bien se va a disipar, ¿no? Tiene yaravíes, ¿no? Todo mi afecto puse en una ingrata. Y ella inconstante me llevó a olvidar, ¿no? Imagínense, todo ahí, despechado, muchacho. El yarabí cuarto, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños.
vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿no? Y ahí pues traduce el urpi, urpi en quechua significa paloma y simbólicamente equivale a la mujer, ¿no? Pero la obra que lo desnuda, digamos así, con este despecho tan grande es el soneto a la mujer, ¿no? Y dice, pues no nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable. Y porque es bella, débil, miserable, no nació para ser aborrecida. No nació para verse sometida porque tiene carácter indomable. Y pues prudencia en ella nunca es dable. No nació para ser obedecida. Porque es flaca, no puede ser soltera. Porque es infiel, no puede ser casada. Por mudable, no es fácil que bien quiera. Si no es pues para amar o ser amada, sola o casada, súbdita o primera, mujer no nació para nada, ¿no? Es decir, pasa nada con la mujer, decía él, no, no sirve para nada esta mujer, ni uno ni otro, no le encuentro nada, ¿no? Es decir, obviamente es un despecho general, total, ¿no? Entonces las chicas no sé qué opinen de Melgar, seguramente si fuera en estos tiempos, ni una menos le dirían a Melgar, ¿no? Y bueno, la familia dejó una foto de María Santos Corrales. Aquí está, ustedes la pueden ver. En esta foto es real, ella fue Silvia, ¿ya? Ella fue Silvia, ¿no? La que está ahí en el balcón. Y Melgar está triste con el corazón destrozado, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a ver las otras obras de Melgar. De repente nos pregunten. Tiene traducciones Melgar, ¿no? Como sabía idiomas. El Remedio Amoris de Ovidio lo traduce como el arte de olvidar. Es decir, él le pone ese título, el arte de olvidar. En las preguntas de repente te pueden poner el arte de amar. El arte de amar es una obra de Ovidio, pero el arte de olvidar es la titulación que le pone Melgar a la obra original de Ovidio que se llama Remedia Amoris o Remedios de Amor, ¿no? También traduce un fragmento de Geórgicas, ¿no? Que es una obra de Virgilio, ¿no? El poeta latino. ¿Ok? Tiene sus fábulas, aquí está el cantero y el asno, ¿no? El ruiseñor y el calecero, las cotorras y el zorro, etcétera, etcétera. Todas de corte neoclásico. No se olviden que las fábulas tenían pues un sentido moralista, ¿no? Las moralejas estaban ahí. En el caso de Melgar era de carácter revolucionario, ¿no? Están los gatos también que simbolizaban, por ejemplo, las razas en el Perú. Y las prerrománticas, como ustedes ven ahí también, eso ya lo forma o lo cataloga como el precursor del romanticismo, ¿no? Sus elegías, sus yarabíes, una epístola, tiene 2 sonetos, ¿no? En fin. Muy bien, chicos. Bueno, hemos culminado con esto. Ya me parece que no hay nada. Exacto. Y bueno, vamos a compartir lo último para culminar con que nos toca allá. Bueno, vamos a seguir en el Perú, ¿no? Nos gusta el Perú, es nuestra tierra. Muy bien, nos vamos con el costumbrismo. ¿Listo? Bueno, nos habíamos quedado en la independencia del Perú, cuando la gente pues estaba armando todo esto, ¿no? Eh, de una manera muy sutil, a través del Mercurio peruano, a través de algunas revueltas en las que participa también Mariano Melgar y en donde fallece, lamentablemente fusilado. Y bueno, ya la independencia era cuestión de tiempo, ¿no? Y se dio. Pero acá hubo un problema, ¿no? Porque es como si alguien se muriera y dejara, pues, por ejemplo, una casa grande sin herederos. Es decir, el abuelo falleció y no dejó testamento. Entonces los hijos y los familiares dicen, no, a mí me corresponde, no, que a mí, que a mí, que a mí. Entonces hay una pelea, pues, ¿no? De padre y señor mío. Todos quieren ser los poseedores. Y algo parecido ocurrió en el Perú, porque se quedan, los españoles se van. Y había un grupo que ponía pues a su presidente y al otro grupo no le gustaba, quería poner al presidente, más o menos como ahora, ¿no?
Algunos, no me gusta pues ese tipo cajamarquino no me gusta, no quiero que sea otra, hay que vacarlo, ¿no? Después viene otro, no, no, a mí tampoco me gusta, hay que vacarlo. O sea, es el grado de estupidez más grande, ¿no? Salvo pues que obviamente hay una razón pues de peso, ¿no? Entonces, esto que crea inestabilidad. Entonces, nuestro país sufrió una inestabilidad por apetitos de poder, ¿no? O sea, ni siquiera pues por una causa como valedera, ¿no? Entonces sufre estos apetitos de poder y hay muchas luchas intestinas. Entonces, este marco histórico dice, ¿no? Que se da el primer militarismo, ¿no? Golpe de Estado, derrocamientos. Un presidente duraba por una semana, el otro 2 meses, así, ¿no? Había mucha inestabilidad política, ¿no? Obviamente había una sociedad en transición. Habíamos sido colonia, ahora la independencia, estas luchas y la república. Ahora, ¿por qué había tanta inestabilidad en el Perú? Porque había un grupo importantísimo de peruanos, de limeños, que no querían ser independientes, ¿no? No es que todo el Perú quería ser independiente, no, 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 sino ciertos criollos querían, pero no todos. Había grupos que se oponían a eso, pero había grupos que sí querían la independencia y ahí, cuando se independiza el Perú, hay una lucha entre los criollistas y los anticriollistas, ¿correcto? Bueno, y ahí surge tanto las críticas a las costumbres propias de un país independiente o incipientes o nacientes de un país independiente, como al apoyo de estas costumbres, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos detestan a los ambulantes, ¿no? Muchos dicen, bueno, tienen que trabajar, pues, ¿no? Claro, ¿verdad? Su palta y todo eso, una vaca que pasa por tu casa, vamos, ¿no? Todo el día. Bueno, hay cosas así. Entonces hay gente que se opone y gente que no. Dentro de los que apoyaban al criollismo está Manuel Asensio Segura, es decir, los criollos deben gobernar el Perú, ¿no? Los propios peruanos deben gobernar el Perú. Y los anticriollos son los que extrañaban el gobierno español, ¿no? Hispano, europeo, más civilizado, decían ellos, ¿no? Muy bien, algo como está ocurriendo acá, ¿no? Bueno, muy bien, entonces el costumbrismo se origina en España, ya habíamos dicho, en el romanticismo, ¿se acuerdan? Mariano José de Larra con esos artículos de costumbres, ¿ok? En España formaba parte del romanticismo, pero en el Perú se independiza. Entonces vamos a decir una cosa, el costumbrismo en el Perú es el primer movimiento literario, ¿correcto? ¿Qué características? Obviamente describe usos y costumbres de la época, ¿no? Modos de vida, tipos de personaje, nuestra idiosincrasia, ¿no? Todo lo que se suscita dentro de nuestra ciudad, es decir, Lima, porque Lima es el Perú, ¿no? Entonces todo es Lima, hasta ahora. O sea, mucha gente tiene que venir de provincias a Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque en su tierra no tenían las oportunidades que se tiene acá en Lima, pues no, lamentablemente. Hasta ahora seguimos con el centralismo, fíjense, ¿no? Ahora se recoge la tradición satírica de la colonia. Emplea un lenguaje claro, sencillo, coloquial, ¿no? Y aquí vamos a encontrar muchas obras de teatro, mucha poesía satírica y también estos artículos periodísticos, ¿ya? Todo gira en torno a estas tres usanzas o medios de creación literaria. Entonces aquí asimila del neoclasicismo su intención moralizadora y didáctica. Siempre hay una enseñanza. Y del romanticismo su amor por lo típico, por lo popular, ¿no? Por lo del pueblo, ¿ya? Bien, y como te digo, presenta dos vertientes, el criollismo encabezado por Manuel Asensio Segura y el anticriollismo por Felipe Pardo y Aliaga. Ok, bien, bueno, tiene precursores, ¿ya? Pero no vamos a hablar de ellos, sencillamente ustedes pueden anotarlos si que gustan. Vamos a ver un poquito del anticriollismo, ¿no? ¿Quién lo representaba? Felipe Pardo y Aliaga, conocido como el señor de la sátira, ¿ok? Muy sardónico, ¿no? Muy burlón, muy irónico este Felipe Pardo. Él defendía la corriente conservadora, ¿no? Que defendía el absolutismo, prefiere lo hispano, europeo, ¿no? Entonces es como, claro, ¿no? La gente, ay, ¿quién va a comer esa comida de la sierra? ¿Quién va a bailar guayno, no? O sea,
No, no, yo bailo rock o salsa, cubano, no sé qué, o reggaetón, ¿no? Entonces, desechaba mucho de lo peruano, ¿no? O de lo que era propio. ¿No? ¿Por qué? Porque él era de origen noble y aristocrático. Sus abuelos habían sentenciado a Túpac Amaru II, ¿no? Que eran pues parte, ¿no? De este rancio estamento pro-hispano, ¿no? Mientras por el otro lado, el criollismo estaba encabezado por Manuel Asencio Segura, que es el padre del teatro peruano. Esto hay que notarlo también, padre del teatro peruano. Él encarna una corriente liberadora, ¿no? Tanto en el pensamiento democrático como en la inclinación por las costumbres nacionales, ¿no? La ponderación, la valoración de las costumbres nacionales, ¿ya? Muy bien, algunos anhelaban pues un rey y otros querían la elección popular, ¿no? Que la gente elija a su gobernante. Entonces ahí había también tendencias, ¿no? Bien, vamos primero con Felipe Pardo y Aliaga. Como ustedes ven, es el anticriollista, ¿no? Él funda un periódico llamado El Espejo de mi Tierra, ¿ok? Era vocero del anticriollismo. Detestaba las costumbres populares, ¿no? Decía, miren, estos peruanos, ¿no? Quieren imponer pues sus costumbres tan guachafas, tan chabacanas. Con los españoles estábamos mejor, ¿no? Bueno, y hace su teatro de comedias, Frutos de la Educación, ¿no? Que es muy, muy ilustrativa sobre lo que yo les digo. Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho, que es una burla ¿no? a las conmemoraciones libertarias, por ejemplo, a las marchas por la independencia, ¿no? Una huérfana en Chorrillos, ¿no? Lo que fue Chorrillos en una época. Chorrillos en una época fue pues el balneario más pituco de todo el Perú, ¿no? Solamente la gente bien vivía en Chorrillos. Hoy ya se perdió eso, ¿no? Bueno, tiene poemas satíricos y como les digo, tiene artículos de costumbre. El más conocido es Un viaje, ¿no? ¿Se acuerdan? Sobre el niño Goyito, un tipo que no era un niño en realidad, ¿no? ¿Se acuerdan cuántos años tenía? ¿Recuerdan algo del niño Goyito, del viaje, de un viaje? Todos esos artículos de costumbres se publicaron en El espejo de mi tierra. No se olviden de este título, ¿ah? El espejo de mi tierra, ¿ya? Muy bien. Bueno, rápidamente vamos a ver sobre lo que se trata. A ver, chicos, fíjense. Un viaje es un artículo de costumbres de Felipe Pardo y Aliaga, esto te pueden preguntar, publicado en el periódico El espejo de mi tierra, ¿ya? Este era un tipo manganzón. Tenía 52 años, ¿no? Pero todos le decían niño. Es decir, es de esos tipos que habían nacido pues sin ningún esfuerzo, tenía sirvientes, sus hermanas lo engreían, ¿no? Había recibido cartas pues de un pariente que había fallecido, tenía que ir urgentemente a Chile, pero le decían, no, ¿cómo vas a viajar hasta allá? Te puede pasar algo, Goyito. No, 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 olvídate de ese viaje, ¿no? Pero las cartas seguían molestando, ¿y qué hago? Tengo que viajar, es urgente, urgente. Bueno, ya, vas a viajar. Pero antes tenemos que cerciorarnos de que todo ese viaje sea muy seguro, ¿no? Y contratan pues a un verificador catalán, le dicen, oye, el barco tiene que estar en perfectas condiciones. Nada de resquebrajaduras, nada, nada. Tú, a ver, averigua todo eso, ¿no? Inspecciona. Y inspecciona y el catalán dice, no, 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 el barco está muy seguro. Ah, ya, Goyito va a tener hambre, ya, toda la comida posible, ¿no? Bueno, vinos, comida, ¿no? Harinas, todo lo que le gustaba. A él le gustan mucho los dulces. A las madres hay que hacerle preparar los dulces. Oye, pero en alta mar se puede marear, ya, hay que traer todas las medicinas posibles. O sea, y se convierte, el viaje del niño Goyito se convierte pues en un acontecimiento, ¿no? Toda Lima habla del niño Goyito. Es como cuando hablan, pues, ¿no? De una chica de esto es guerra. Le ha engañado a su marido, todo el mundo le engaña a su marido. No, que el chino Miyashiro le ha engañado a su mujer, pues todo el mundo habla así, pues como si fuera pues algo, digamos así, pues ¿no? De interés nacional, ¿no? Fíjese,
¿Y quién diablos era el niño Goito? Pues no le había ganado nadie, pues un tipo ahí que era de la clase alta, ¿no? Igual, nuestra idiosincrasia no cambiaba, pues, ¿no? Un tipo que, bueno, que acomoda sus conitos y es musculoso y todo, ya, pues ya, bien, bien, pero qué de importancia, ¿no? Pero todo el mundo habla de él, ¿no? Y Lima, pues, empieza a hablar del niño Goito. Oye, el niño Goito, están llevando esos vinos para el niño Goito. Ya, tal día va a viajar el niño Goito y toda Lima se va al puerto solamente para ver el viaje del niño Goito, ¿no? Imagínense, ¿no? Y este tipo pues no había ganado una guerra, no había hecho pues nada, no había escrito nada, no había hecho nada en su vida. Y por ese escándalo que nosotros los peruanos nos gusta, ¿no? A los limeños nos gusta, ¿no? Por eso que programas como Magali tiene tanto éxito por idioteces, ¿no? Que presente, pero es de interés para todo el mundo. Entonces, eso es lo que nos forma, ¿no? Y nos idiotiza, ¿no? Y bueno, y esto es lo que Pardo y Aliaga critica, ¿no? Así somos y bueno, vamos a seguir siendo así, decía Pardo y Aliaga. Y lo grafican este artículo de costumbres, ¿no? Bueno, por otro lado está Manuel Asensio Segura, ¿no? Que es el padre del teatro peruano. Él es muy conocido por sus obras de teatro, ¿no? Más que nada por esta comedia que se llama La Ñacatita, ¿no? ¿Se acuerdan? La Ñacatita, esta vieja chismosa. Él tiene muchas, ¿no? El Sargento Canuto, La Saya y el Manto, Un Juguete, Las Tres Viudas, ¿no? Tiene una que se llama El Santo de Panchita, que pregunta mucho en Ceprevi, que es un sainete que lo escribe junto con Ricardo Palma, ¿no? Tiene un drama histórico también, tiene poemas satíricos como La Muertada, que es una epopeya de la última moda, dice que es una crítica muy ácida contra Pardo, ¿no? Entonces, y contra toda esa gente pues que se fijaba pues en la ropa europea, en las formas europeas, ¿no? Ellos decían, ah, no, en Europa no se estila eso, ¿ah? No, no, en Europa la gente está andando así, ¿no? No, esas palabras no, en Europa no se escucha, o sea, y lo hace muy bien. ¿Se acuerdan en la ñacatita quién representaba a este personaje, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la ñacatita para que ustedes se den cuenta, ¿no? De quién estamos hablando acá, ¿no? Entonces, bueno, tiene poemas satíricos a las muchachas, a alguna viuda, la Santa Cruzada, al general Santa Cruz. No, no se olviden que desde estas épocas, ¿no? Santa Cruz era un boliviano que tenía pues rasgos no blancos, ¿no? Y lo criticaban justamente por su apariencia. Como decir, ¿cómo este boliviano va a gobernarnos a nosotros los peruanos, ¿no? Entonces, pero era más que nada por una cuestión de prejuicio racial, ¿no? Entonces, esto ya se nota, se trasluce en las obras de los poemas satíricos. Tiene artículos periodísticos y tiene una novela que se llama Gonzalo Pizarro, pero la más importante, la que ha trascendido en el tiempo, obviamente, es esta obra, La Ñacatita, ¿ya? Y La Ñacatita, bueno, todos sabemos de lo que se trata, ¿no? Entonces, una vieja, pues, chismosa, ¿no? Que arma desavenencias, para beneficiarse ella, ¿no? Era muy hipócrita, cucufata, ya, iba de chisme en chisme, justo a la hora de comer para que ella coma, ¿no? Le daban su propina para llevar encargos, en fin, ¿no? Y vivía de eso, ¿no? Y era pues una familia tradicional limeña, conformada por doña Rufina y don Jesús, que veían pues que Julianita, su hija, ya tenía pues edad para casarse. No se olviden que antes las chicas no estudiaban, nada, su fin era casarse y atender a su marido, pero la función de los padres era buscarle el mejor postor, digamos así, ¿no? Un tipo que la pueda mantener, asegurar. Y ahí entra la figura de don Manuel y de don Alejo, ¿no? Es decir, Julianita estaba en una disyuntiva, o don Manuel, que es joven, más atractivo, a quien ella quería, el problema es que no tenía dinero, y por otro lado, don Alejo, ¿no? Que era un tipo fanfarrón, ¿no? Era un tipo así, pues, ¿no? Que hablaba con términos extranjeros, ¿no? Siempre presumía de sus marcas de ropa, de sus viajes a Europa, ¿no? A Estados Unidos, etcétera, etcétera.
siempre daba la impresión de ser pues un tipo, ¿no? Muy culto, ¿no? Se aprendía nombres de autores y todo eso. Y con eso impresionaba a doña Rufina, pues, ¿no? La mamá. Doña Rufina decía, pues, ay, mi hijita va a ser feliz con don Alejo, ¿no? Don Alejo es lo máximo, es culto, es elegante, refinado. Claro que es un poco mayor, ¿no? Pero él me dice que no se ha casado porque, como es tan refinado, quiere lo mejor. Y dice que mi Julianita es lo mejor, ¿no? Ay, qué lindo don Alejo, es lo máximo. Pero don Jesús, ¿no? Don Jesús, el papá, decía, no, ese tipo me cae mal, ¿no? Habla hasta por los codos y muy soberbio, dice, ¿no? En cambio, pues Manuelito, que es un chico honrado, tranquilo, ¿no? Quiere a nuestra hija. No, 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 olvídate, ¿no? Ese pelagatos no. Y ahí jugaba el papel doña Catalina, doña Catita, ¿no? A doña Rufina le decía, pues, ay, doña Rufina, ¿cómo es posible que ese pelado de don Manuel va a casarse con Julianito y se va a morir de hambre, la pobre, ¿no? Entonces, no, que se case con don Alejo, ¿no? En cambio, a Manuel le decía, oye, Manuelito, tienes que luchar por el amor de Julianita, ¿cómo vas a permitir que ese viejo te la quite? O sea, y así estaba bien con Dios y con el diablo, pues la vieja, ¿no? Y recibía sus propinas, ¿no? Y a veces armaba, pues, hasta que les dice, oye, cuando ya la boda era inminente entre don Alejo y Juliana, Juliana sufría, pues, ¿no? Y la consolaba Mercedes, su criada, ¿no? Ay, Mercedes, le decía, voy a casarme con don Alejo, ¿no? Y ahí aparecía doña Catalina o la ñacatita y le decía, no, tienen que hacer algo para luchar por tu amor con Hito, le dicen, ¿no? Y a Manuel también le dice, ay, ¿por qué no escapan? ¿Por qué no huyen? ¿No? Y ya, pues los dos como eran jóvenes, se dejan llevar por esa idea, pues no, ay, vamos a huir, nos queremos, que esto, que el otro. Pero alertadas por la ñacatita, doña Rufina, don Jesús y don Alejo, ella les dice, ay, no sé qué están planificando don Manuel y Julián, están juntando sus cosas, que esto, que el otro. Bueno, al final, don Jesús descubre pues a Manuel, ¿no? Que las llevaba Juliana con las cosas, le dice, oye, Manuel, pero si yo he confiado en ti, estás robándote a mi hija, ¿cómo es posible? Y doña Rufina ahí salta, pues le dice, ahí está, pues, ¿no? Ahí está tu chico honrado. Ahí está, pues mira, lo delincuente que es, ¿no? Se está llevando a Juliana, ¿no? Así como un vulgar ladrón. Y Alejo, pues dice, no, ya ve, don Jesús, usted me tiene pues un poco de animadversión, le dice, pero yo soy una persona pues muy valiente, no soy un cobarde como este. Yo lucho con mis sentimientos por Juliana, yo soy el mejor partido, dice así, pues, ¿no? Ya ven. Y bueno, parece que ya todo, ¿no? Se resolvía a favor de don Alejo, ¿no? Hasta que alguien toca la puerta, ¿no? El Deus ex machina, como se decían antiguamente los trágicos griegos. Bueno, alguien toca la puerta y ¿de quién se trataba, no? Don Juan, un viejo amigo de la familia. Don Jesús le dice, oye Juan, mira, estamos en un momento así un poco álgido, pero pasa, llegado de viaje, obviamente no te voy a dejar pues afuera, ¿no? Sí, viene por su encargo, don Jesús, le dice, ¿no? Vengo del Cusco y bueno, están hablando y él levanta la vista y lo ve pues a don Alejo, ¿no? Don Alejo, pero qué sorpresa, le dice, justo, le estaba buscando a usted, don Alejo, le dice. Y le dice don Alejo, ¿para qué? Ya después me dices cualquier cosa. No, no, yo es que con urgencia tengo que entregarle la carta de su esposa, ¿no? ¿Qué? Dice, ¿no? Sí, la carta de su esposa. ¿Qué esposa, no? Como que la esposa es la que está en Cusco, pues, don Alejo, me ha encargado por usted. Acá mismo lo traigo, le dice. Y doña Ruta, ¿qué? Pero si don Alejo es soltero. Ay, ¿cómo va a ser soltero si yo mismo he ido a su boda? Dice don Juan, pues, ¿no? Y ahí se le descubre que don Alejo era un fanfarrón, pues, ¿no? Un mentiroso, que, bueno, ahí. ¿Y quién armó todo esto? Había sido, pues, la ñacatita. Al final, pues, votan a tanto a la ñacatita por armar todo este complot y a don Alejo por fanfarrón y mentiroso. Y doña Rufina tiene que pedirle disculpas a don Manuel, comprenden que lo había hecho por amor, ¿no? Justamente porque amaba a Juliana. Y ahí termina, pues, ¿no? Esta obra fue tan famosa, tan exitosa, que la estrenaron en dos oportunidades. Primero, en 1845 en 3 actos, pero ya posteriormente, en 1856 en 4 actos, ¿no? Es decir, quedó pues en la retina de todos los viejos limeños de aquel entonces, ¿no? Era una concurrencia masiva, ¿no? Era como una película que, ¿se acuerdan? A su madre, ¿no? Que todo el mundo iba.
y la gente pues disfrutaba de esa película. Bueno, a mí la verdad que no me pareció nada del otro mundo, pero la gente pues iba, ¿no? Y así, y así. Bien, bueno, nos vamos rápidamente ya el romanticismo peruano. Ahí vamos a encontrar a dos artífices de este movimiento, que viene a ser Felipe Santiago, perdón, Carlos Augusto Salaverry, hijo de Felipe Santiago, y Ricardo Palma, ¿ya? Bien. Bueno, el romanticismo peruano nace dentro de un contexto histórico favorable. ¿Se acuerdan que en el costumbrismo había mucha inestabilidad? Pues se descubre, ¿no? Este guano, ¿no? Que es la defecación de las aves y es pedida y se produce un boom, ¿no? Llamado la prosperidad falaz. Seguramente ya en historia ustedes van a detallar todo esto. Y Perú entra en una situación más de calma, ¿no? Más de estabilidad económica, ¿no? De una prosperidad aparente, ¿no? Y ahí surgen la figura de Carlos Augusto en poesía lírica y de Ricardo Palma en tradiciones. Ambos son los representantes del romanticismo peruano. Bueno, ya sabemos las características, ¿no? Oposición al neoclasicismo, todo esto que el romanticismo. Muy bien, su representante es Manuel Nicolás Corpancho, con ensayos poéticos, Arnaldo Márquez, con Humanidad, Luis Benjamín Cisneros, con Julia Odegardo. Esto apunten Narciso Arestegui con El Padre Orán, por favor, ¿ya? Es la primera novela peruana de 1848, primera novela peruana, Narciso Arestegui, El Padre Orán, ¿ok? Escenas de la vida del Cusco. Juan de Arona con sonetos y chispazos, y Clemente de Altaos con poesías patrióticas. Entonces, estos son los representantes. Pero vamos a irnos rápidamente a Carlos Augusto Salaverry, máximo exponente del romanticismo lírico, lírico, es decir, poético. Denominado el cantor de los sepulcros y las ruinas, conocido también como el ruiseñor del Chira. Hace obras de teatro, ¿no? Atahualpa, el Bello Ideal, Arturo, El Pueblo y el Tirano. Es piurano, nace en Piura este señor. ¿Ya? Hijo del presidente Felipe Santiago Salaverry, pero no de un matrimonio convencional, sino que Felipe Santiago ya tenía familia, tenía esposa, hijos, pero viaja a Piura, conoce a una chica y bueno, hacen clic y pasan noches pues muy candentes y producto de eso se embaraza de Carlos Augusto. Y Carlos nace en Piura, pero Felipe Santiago se lo trae a Lima y le da a su esposa, pues no, su esposa dice, ¿qué me has traído de Piura, mi amor? Te traje un hijito. ¿De qué? O sea, era otro hijo, pues no. ¿Qué harían ustedes si su esposo va hasta un par de años en otro sitio, viene con un hijo, le dice, toma mi amor para ti? Estoy seguro que las chicas ahora, no sé, pues, ¿qué le harían, no? Pero eso hizo y la esposa lo aceptó, lo crió como si fuera un hijo más, ¿no? Bueno, fueron desterrados, volvieron. Su musa se llama Ismena Torres, ¿ya? A quien también separan de su lado, porque cuando los padres de Ismena se enteran de que él era hijo de Felipe Santiago, pero no de la familia convencional, dicen, no, estás loco, no. Ellos al principio aceptaron la relación. Dijeron, ya, hijo del presidente de la República. Bueno, todo el mundo, pues, hijo del presidente de la República tiene un plus, ¿no? Pero cuando descubren que era así de otra, ¿no? Por otro, como un cachuelo, vulgarmente, la familia se opone, le envían a Europa a Ismena y se separan, ¿no? Y justamente ahí Carlos Augusto, inspirado por ese dolor de la separación, compone, ¿no? Una obra poética llamada Cartas a un ángel. Y dentro de Cartas a un ángel está este poemita elegíaco, porque pierde a su amada, que se llama Acuérdate de mí, ¿no? Entonces ahí está un fragmento. Tiene otras obras líricas, Albores y Destellos, Diamantes y Perlas, Misterios de la Tumba. Fallece de parálisis en París durante su viaje de bodas, ¿no? Increíble, o sea, se da una nueva oportunidad después de mucho tiempo y piña, pues, ¿no? En su viaje de bodas fallece, se queda paralítico, ¿no? Bueno, Ricardo Palma, ya todo el mundo sabe que le llaman el bibliotecario mendigo, porque bueno, pedía libros, ¿no? A las embajadas, a la gente para volver a
o refundar la Biblioteca Nacional que había sido destruida por los chilenos en la guerra, ¿no? Y como ustedes pueden ver, él es un tipo que escribe mucho, 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 ¿no? Tiene obras dramáticas, líricas, históricas, filológicas, de crítica literaria, en fin, de todo. Pero lo que es más conocido es por sus tradiciones peruanas, ¿ok? Las primeras publicadas como artículos en diarios. Entonces ahí las tradiciones presentan, ojo con esto, ¿no? Cuadros costumbristas, leyendas históricas, el lenguaje es coloquial, hay mucha oralidad, es como si conversaras con alguien, ¿no? Alguien conversara contigo, tiene mucho tono humorístico, ¿no? Hay refranes, proverbios, hay coplas, ¿no? Es un mix, ¿no? Es una creación netamente peruana de Ricardo, ¿ah? Las tradiciones son una... Y ganó mucha admiración, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, como luego ya vamos a ver, ¿no? La Consolación fue la primera tradición publicada en 1851 y una visita al General Santa Cruz fue la última, de 1915, ¿no? Un poco antes de que fallezca el bibliotecario mendigo, ¿ya? Bueno, de ellas íbamos a hablar un poquito de la obra que se inspira también en Fausto de Goethe, que se llama Don Dimas de la Tijereta, pero por cuestiones de tiempo, como ustedes comprenderán, no podemos hacerlo. Nos vamos al realismo. Ya el realismo surge por un acontecimiento fatídico para nosotros, ¿no? Estábamos viviendo una burbuja durante el romanticismo, no nos habíamos armado bien, no habíamos cuidado nuestras fronteras, y un país agresor como Chile nos declara la guerra y nos agarra pues en un momento desprevenido prácticamente, ¿no? Y perdemos la guerra. El producto de esto nacen las voces para protestar por esa derrota. Una de las voces más fuertes, más estentorias, perteneció a Manuel González Prada, ¿no? Que es su máximo representante, que los denuncia a través de páginas libres, ¿no? ¿Recuerdan? A los gobernantes, ¿no? Y le dice los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿no? Manuel González Prada. Las características del realismo, bueno, había nacido en Francia y se opone al romanticismo, ¿no? Dicen que no, la razón siempre obnubila el pensamiento del ser humano. Es mejor poner los pies en la tierra y sobre eso nosotros actuar. El realismo peruano se caracteriza por su nacionalismo agresivo, ¿no? Es decir, de protección a la patria. No solamente de querer, que los románticos decían, qué lindo es el Perú, todo, pero los realistas decían, no, hay que defender la patria, no, luchar por nuestra tierra, que esto es más radical, ¿no? Más celoso, ¿no? Más de preservar nuestras costumbres y nuestro territorio y todo eso, ¿no? Por eso se plantean políticas y doctrinas en los jóvenes que enseñen a amar al Perú y a morir por él y a preservar su integridad, cueste lo que cueste. Predomina la realidad sobre el sentimentalismo, obviamente, y también reivindica al indio y su problemática, ¿no? González Prada decía, si hubiéramos acogido al indio como un ser como nosotros, no hubiéramos perdido la guerra con Chile, ¿no? Porque hay tantos indios que ni sentían lo que era el Perú, veían un trapo rojo y blanco y cantaban solamente porque se les decía, pero no sentían a la patria. Es hora de que el indio también sienta que es parte de nosotros. Y también tiene un eco formativo con las mujeres, ¿no? Entonces él agrupa a damas intelectuales, les da un valor importante, preponderante durante el realismo. Por eso vamos a encontrar a Clorinda Mato de Turner, ¿no? Con Aves sin nido, ¿se acuerdan? Mercedes Cabello, Sacrificio y Recompensa, María Puga con El voto, El jabón de hiel. También surgen figuras como Abelardo Gamarra, el tunante, ¿no? Con artículos satíricos, ¿no? No se olviden que la crítica al Perú, a sus gobernantes y a todo lo que se hace siempre está vigente. Y obviamente la máxima expresión del realismo peruano es Manuel González Prada, con páginas libres y también Horas de lucha, que son sus ensayos, ¿no? Y también tiene poesías como Triolet, Rondel, etcétera, etcétera, ¿ya? Muy bien, aquí están algunos datos de González Prada y Álvarez de Ulloa. Pertenecía a la aristocracia, fíjense en los apellidazos que tenía, pero él obviamente se cambia, ¿no?
él se pone Manuel González Prada y punto. El resto no me interesa, no quiero ser parte de esa parafernalia aristócrata, no, renegaba de eso González Prada. Y tiene, mire, estos apelativos, el sibarita, ¿no? Sus detractores le decían el sibarita porque, oye, si tú eres de clase alta, compadre, no me vengas acá con el pueblo, ¿qué es eso? ¿No? O sea, empiezan a criticarlo así, ¿no? El sibarita es una persona, pues, que da preponderancia a los placeres, ¿no? A la comida, al vestirse, al buen beber, al buen dormir, al buen vestir, ¿no? Y por eso le decían a el sibarita. Y el apóstol de la muerte, ¿no? Porque manda a los viejos a la tumba, a los jóvenes a la obra, ¿no? Entonces, este tipo quiere que mueran todos. Los curas le ponen el anticristo porque él era radicalmente anticlerical, ¿ya? Él decía, pues, que uno de los opios del pueblo es la religión, ¿no? Y Luis Miguel, porque inicialmente firmaba con este apelativo. Luis Miguel, ¿se acuerdan del cantante? ¿No? Ahí ya lo relacionan con González Prada, nada más, ¿no? Bueno, él denuncia en sus obras la trilogía embrutecedora del indio. ¿Quiénes eran? Juez, cura y gobernador. Porque el pobre indio pues iba a quejarse al juez, ¿no? No, ¿quién no? El cura ha violado a mi hija. Y el cura estaba pues en componendas con el juez. No, de tu hija seguro, no, otro la vez. Bueno, iba al gobernador y el gobernador, no, sal de acá, no. Bueno, entonces el indio estaba condenado pues ni a estudiar, solamente a ser servil, no tener justicia. O sea, estaba en una situación paupérrima. Y así, ¿quién va a querer al Perú, pues, no? Si a la gente lo aparta, si a la gente no le das educación, si a la gente no le das las cosas que necesitan, obviamente va a tener un resentimiento, o sea, eso es obvio, ¿no? Entonces, algunos dicen, pero ¿por qué ellos hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Pero ponte en el lugar de ellos, pues, vete a vivir pues a 4.000 metros, sin agua, ¿no? Con ese frío, sin educación. Ya, pues a ver, ahí te quiero ver, ¿no? Entonces hay que pensar mucho para tener una opinión más crítica, más analítica, ¿no? Cuando uno está bien cómodo, claro, es fácil opinar, ¿no? Pero a ver, ponte allá pues en el lugar de ellos, ¿no? Entonces eso es lo que él decía. Entonces, y ella acuña muchas frases, ¿no? Todo eso lo convierte en precursor del indigenismo. Y González Prada, pues, se caracterizaba por ser antihispanista y antichileno, ¿no? Antihispanista porque él decía, pues los españoles nos han fregado la vida, ¿no? Por eso escribe Páginas Libres, ¿se acuerdan que escribe con J, no con G? Y decía, ¿por qué voy a escribir como me dicen los españoles? No, señor, se lee así, y así voy a escribirlo yo, ¿no? Antichileno, el chileno le daba escozor, pues, ¿no? Por todo lo que había pasado, pues, en la guerra, ¿no? Que estaba fresca. Antiaristócrata, porque él veía, pues, el abuso que hacían los aristócratas contra sus peones, ¿no? Y él renegaba mucho de eso, ¿no? Anticlerical contra los curas, que también abusaban mucho y nadie les hacía nada. Y proponía, pues, algo anarquista, más iconoclasta, ¿no? A romper con todo el gobierno como hasta ahora se ha venido llevando. Entonces, anarquista, ¿no? Como ahora sería pues un comunista más o menos, ¿no? Renegó y atacó al club literario de Ricardo Palma. Lo culpaba, ¿no? Este viejo que nos ha metido historias pues del pasado, de los virreyes, de todas esas tonterías, ha deformado la mente de los jóvenes. No quería saber nada pues con Ricardo Palma. Se trenzaron en una discusión, unas polémicas muy fuertes, ¿no? Tanto González Prada como Ricardo Palma. Muy bien, funda el Círculo Literario y ahí núclea a estas chicas, a las damas literatas, ¿no? Apoya mucho a Clorinda Mato de Turner, ¿no? Y luego forma un círculo para presentarse en la campaña política, se llama Unión Nacional, pero lo abandona a los 7 meses de formado. ¿Por qué lo abandonó? Bueno, eso ya es una situación personal y más sentimental de González de Prada, ¿no? Es decir, te dicen, oye, tú vas a ser candidato a la presidencia, tienes muchos adeptos, puede ser que ganes, ya, tú dices, formas tu partido y todo, y de repente abandonas todo eso. Y uno se pregunta, ¿pero por qué, no? Si estaba a puertas, ¿qué pasó? Bueno, ya esa es otra historia, otro tema, ¿no? Bueno, murió en Lima, ¿no? El 22 de julio de 1918. Él también fue director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Ahí entra en componendas o en peleas con Ricardo Palma, ¿ya?
Muy bien, muy bien, chicos. Habíamos dicho que González Prada era precursor del indigenismo. Pero también, él, como era antihispanista, dice, bueno, ya me llegan las formas hispanas, voy a buscar otras formas poéticas que no sean españolas, y empieza a hurgar, a indagar, y empieza a componer triolets, rondel, espenserinas, rispetos, que eran francesas, italianas, alemanas, ¿no? Eh, y eso lo convierte en precursor del modernismo, porque los modernistas empiezan a buscar de todas partes, ¿no? De todo el mundo, de forma cosmopolita, estas formas. Entonces lo vuelve también precursor tanto del indigenismo como del modernismo, ¿no? Manuel González Prada, no te olvides. Tiene sus poemarios que también son buenos, minúsculas, presbiterianas, ¿no? Exóticas. Y póstumamente, la que está en negritas, trozos de vida, baladas peruanas, grafitos. Lo que se le conoce más a él son sus ensayos, ¿ya? Ahí tiene muchos, pero la que destaca bastante es Páginas Libres y sobre todo aquella locución que hace en el Teatro Politeama, ¿no? Lo publica en 1894, pero eso fue leído en 1888, ¿no? Lo hace Gabriel Urbina. Él no lo lee, él lo compone. ¿Y por qué lo compuso? Para pagar el rescate de Tacna y Arica que los chilenos nos exigían, ¿no? Los chilenos decían, ay, peruanos, si ustedes quieren recuperar Tacna y Arica, tienen que pagar, ¿no? Y él compone esta proclama, digamos así, y lo hace leer a Gabriel Urbina porque él tenía un problema con la voz, ¿no? De repente ustedes averigüen, ¿no? Investiguen un poquito por qué él no lo lee. Pero ahí, pues, despotrica contra el gobierno que no había sabido, los gobiernos anteriores que no habían sabido, pues, defender a nuestra patria, que los niños con oro quieren comprar lo que los hombres no defendieron con el hierro, nos decía González Prada, ¿no? Muy acertadamente, ¿no? Y tiene otras, ¿ya? Anarquía, figuras y figurones, tonel de Diógenes, horas de lucha bajo lo propio, propaganda y ataque, nuevas páginas libres, nuestros indios, que también son obras preponderantes de Manuel González Prada. Bueno, esto sería todo, ¿ya? Disculpen, no hemos explayado, bueno, hemos tratado de hacerlo. Espero que ustedes comprendan, ¿no? La situación a veces nos llenamos, pero yo ruego que al menos pues hayamos entendido, hayamos asimilado algo. Y la propuesta sería, no sé si ustedes quieran que les proyecte de una vez las claves o la próxima clase iniciándolas. ¿Mm? A ver, los escucho, chicos. La Si alguien próxima puede. clase, profesor. Ya, Dania. Entonces, la próxima clase, ¿están de acuerdo, chicos? Yo también creo que la próxima clase, Sí, ¿no? sí, profe. Ya, muy bien, tíos. Muy bien, chicos. ¿Ya? Espero que, bueno, al menos, más bien, como es largo, ¿no? Como tratamos de hacerlo condensadamente, pero hay algunas cosas que también se debería incidir un poco. Pero ya está la investigación de ustedes y nos encontraríamos entonces en la próxima clase, chicos, ¿ya? Damos las claves la próxima, iniciándolas, ¿ok? Y si surgen algunas preguntas, ya ustedes me las hacen conocer. ¿Correcto? Quedamos así entonces. ¿Ya? Sí, profesor. Ok. Hasta Cuídense luego. mucho. Ya, cuídense. Feliz fin de semana. Chao, Tiuska. Cuídate. Nos vemos, profe. Chao. Chao, Lisa. Chao, cuídense. Chao, chicos.